Pues vamos a hablar hoy de gestión de documentos. No sé qué tal lleváis esto de la gestión de documentos, si se os hace bola, como se dice, o si, digamos, pues tenéis ahí una gestión documental perfecta, pero muchas veces, pues bueno, vamos acumulando documentos, vamos acumulando archivos de distintos tipos y demás, y resulta que llega un momento en el que, pues a lo mejor es inviable, ¿no? El poder ahí manejarlos todos. Entonces, gracias a, digamos, a SharePoint y todas las facilidades que nos ofrece, vamos a poder pues, realizar en este caso un montón, digamos, de características que nos van a permitir tanto identificar los documentos como el tema de encontrarlos de una forma luego mucho más rápida y también que nos van a ayudar a los automatismos, ¿no? Imaginaros que, oye, que gestionamos aquí muy bien nuestra, digamos, nuestra información, nuestros archivos y demás, y de repente pues no sé, se nos ocurre que una de las cosas que sería fenomenales es que pues todos esos documentos a lo mejor que recibimos de forma adjunta en un correo a través de Outlook, pues que automáticamente se nos guarde a lo mejor en una sección de nuestra o en una biblioteca, ¿no? de nuestro SharePoint, ¿no? Sin que lo tengamos que hacer manualmente, porque ya sabéis que muchas veces en este ejemplo del correo electrónico, pues utilizamos el correo electrónico como almacén de documentos y en realidad, pues el correo electrónico es un medio de comunicación, ¿no? Es un medio de comunicación y como tal deberíamos utilizarlo para eso, no para almacenamiento, aunque muchas veces, pues, ¿dónde recurrimos? En vez de recurrir a lo mejor a nuestro gestor de archivos, lo que hacemos es recurrir al correo electrónico para buscar algo que nos han enviado, ¿no? Entonces, vamos a intentar evitar eso en todo lo posible, más que nada porque, oye, también es bueno hacer limpieza del correo electrónico, ¿verdad? Y esos archivos, digamos, que son importantes o que sí que los necesitamos y queremos tenerlos a mano, los deberíamos guardar, digamos, en un repositorio donde luego fueran más manejables que en el correo electrónico. Bueno, ¿en qué nos vamos a centrar en esta sesión? Pues vamos a hablar de la subida y edición de documentos, ¿no? Cómo los podemos tanto organizar como también el tema de poder, digamos, compartirlos, el tema de con quién sí, con quién no, el tema de quién tiene acceso, no tiene acceso y demás, aunque esto ya os comentamos y comentamos aquí que no es, digamos, sencillo en el sentido de que también pues al estar unido con toda esta suite de Microsoft 365, pues al final también en vuestro SharePoint puede que tengáis pues esos documentos o esos archivos a lo mejor que tenéis en canales de Teams, ¿no? También el tema de si tenéis, bueno, el programa de escritorio instalado en vuestros equipos de OneDrive, ¿no? Entonces vamos a intentar entender un poquito esto porque vamos a ver que esto, como digo al principio, pues no es muy sencillo de entender, pero intentamos ahí por lo menos gestionar y entender que SharePoint será ese lugar, ¿no? de compartición para lo que es la organización, ¿no? Hablábamos el primer día las diferencias entre SharePoint, OneDrive, aunque lo que es la versión de escritorio, esa nubecita que tenemos ahí instalada en nuestros ordenadores, algunas personas, no todas, y que hacemos esa gestión de archivos y demás a través de ese programa de OneDrive, entendamos que también pues OneDrive está, digamos, contenido en SharePoint, ¿no? Entonces veremos un poco lo del tema de la sincronización, pero entendiendo que donde tenemos que guardar los archivos y entender dónde están los archivos sería ahí en SharePoint, ¿no? También hablaremos del control de versiones y seguimiento de cambios, porque esto es una cosa muy, muy interesante que tiene SharePoint en cuanto a que podemos pues igual que en los documentos también que guardamos en Google Drive, perdón, en OneDrive, si ya lo manejáis y demás, pues veréis que tenéis la opción de ver qué, digamos, pues cambios se han hecho en el documento y si necesitamos volver a alguna versión anterior, pues lo podemos hacer. También el etiquetado y metadatos, esto es fundamental, fundamental para el tema de una buena gestión, digamos, documental, ¿no? El poder poner información extra, veremos que al final, pues el dato es una de las cosas que a lo mejor pues no se le ha dado la importancia que debería, ¿no? Y muchas veces pues todo este paso que se ha hecho a lo mejor de la gestión en papel a la gestión digital, pues si se hubiera planteado previamente y también se hubiera hecho de una forma, pues teniendo en cuenta esto que vamos a comentar hoy, pues a lo mejor hubiera sido luego más fácil de manejar ciertos datos, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, ya sabéis que ahí influye un tema habla un poco de todo esto de la administración electrónica y demás, ¿no? La interoperabilidad y demás,
y sobre todo, pues bueno, que gestionemos bien los datos para que luego sean útiles a la hora de encontrarlos y sobre todo para que podamos hacer luego cosas con esos datos de forma correcta, ¿no? Y luego vamos a hablar de flujos de aprobación y colaboración en documentos, esto sobre todo porque ya que estamos utilizando pues un SharePoint como un gestor digamos en la nube y un gestor de documentos y demás, pues hay veces que ciertos documentos necesitan aprobación de una, de varias personas, y entonces de esta forma pues podría ser mucho más, digamos, útil y sobre todo que no haya pues eso, envíos, el tema de las distintas versiones, ¿no? Y que ya, digamos, pues un documento o un archivo sea verificado por las personas que lo tienen que verificar, ¿no? Entonces, esto es una utilidad que vamos a ver y que, bueno, nos viene fenomenal para eso, para ya tener documentos definitivos o documentos, en este caso, aprobados. Bueno, pues como decíamos, la importancia del dato y la gestión documental, ¿no? Al final un sistema de gestión de documentos pues nos sirve para controlar todo ese ciclo de vida de que cada documento contiene, ¿no? Aquí vamos a comentar, antes de irnos directamente a SharePoint, vamos a centrarnos un poco y sobre todo vamos a pensar cómo queremos que sea nuestra organización, ¿no? Depende un poco, pues eso, la entidad, el organismo al que pertenezcáis y demás, puede ser que tengáis pues un protocolo para el tema del nombramiento de los archivos, de las carpetas y demás, de cómo gestionáis, pero vamos a hablar de algunas cosas, digamos, fundamentales de tener en cuenta a la hora de eso, ¿no? De guardar la información y sobre todo de luego tratar el dato, ¿vale? Entonces, vamos a comentar que al final aquí la vida útil, digamos, o la vida ahí de un archivo, de un documento, pues podríamos decir que tiene ese ciclo de vida como 4 fases, ¿no? Una primera fase sería la creación. Vamos a comentar que no solamente nos basamos en crear información dentro del documento o del archivo, o que el archivo tenga información, sino que es mucho más. Una segunda fase podría ser la colaboración. Una tercera fase, la catalogación, y por último, pues bueno, si decidimos conservar algún documento o si por lo contrario, pues ese documento ya no sirve, o incluso si tenemos a lo mejor un lugar donde decir, bueno, pues este documento o este archivo que ya pues está, digamos, que ya no es útil o que ya se ha quedado un poco desfasado, pues lo podríamos tener también ahí, no borrarlo del todo, no eliminarlo del todo, pero sí tener un lugar donde pongamos esos archivos que ya no son, digamos, esa última versión o no son versiones que podamos utilizar, ¿no? Porque muchas veces, no sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces nos pasa esto de que algún archivo, algún documento, resulta bueno, que es una copia anterior o que es una copia que ya no es válida y resulta que nos podemos confundir, ¿no? Entonces así podríamos tenerlo pues muy, muy identificado, ¿no? Bueno, el tema es que vamos a comentar un poco estas fases y con estas fases claras pues lo hablamos, ¿no? Antes de empezar, sí me gustaría comentaros un poco el tema de cómo, pues bueno, solicitamos esto del sitio de SharePoint, que el otro día teníamos ahí ¿verdad? Alguien me decía, oye, yo lo solicito desde tal, yo lo solicito desde cual, ¿no? Bueno, pues ahí en la presentación, en las otras presentaciones ya hemos actualizado la información. Y aquí, pues bueno, comentaros un poco cómo, pues eso, solicitaríamos lo que es el sitio de SharePoint, si queréis, digamos, utilizarlo. También, pues bueno, si tenéis ahí un jefe de sección y demás al que se lo tengáis que pedir para solicitarlo, pues que lo tengamos en cuenta, ¿no? Esta sería, pues eso, la URL de donde lo tendríamos que solicitar para pues eso, solicitar nuestro sitio o nuestra alta de sitio en SharePoint. Aquí completaríamos un poco pues esos detalles, el nombre, la descripción, para qué lo queremos, el tema del propietario del sitio y demás, y que esté asociado mínimo, pues como hablábamos, a un usuario administrador, y luego pues puede haber otras personas que tengan distintos roles, ¿no? Entonces os dejo aquí también lo que es la información en la diapositiva. En las otras dos presentaciones ya está ahí actualizado para que lo tengamos, pero por lo menos que si ya dais el paso y sobre todo pues vuestra organización y demás da el paso, pues que lo tengamos aquí presente. Bueno, pues la fase 1 de creación.
¿no? El objetivo, sobre todo, es crear archivos y documentos digitales ágiles. Ágiles nos referimos a que no simplemente es abrir un archivo, llenarlo de información, sino que el digitalizar los archivos o por lo menos, digamos, organizarlos y documentarlos, nos permite pues añadir información contextual, ¿no? Para que luego sea más fácil gestionarlos y también pues dar una estructura lógica, ¿no? A los documentos, tener un criterio único para toda la organización y sobre todo que eso, que tengamos en cuenta ciertas cosas que nos van a proporcionar siempre que nosotros pues digamos organicemos y gestionemos un poco nuestros documentos de una forma con un criterio, ¿no? Por eso SharePoint nos permite utilizar mucha información, como por ejemplo pues incluir si necesitamos poner la fecha de creación, la última edición, aunque haya datos que vienen por defecto, pero a lo mejor no me interesa solamente saber la última modificación, sino que a lo mejor yo puedo poner una columna con información y en ese dato poner pues cuándo se puso por primera vez ese documento, ¿no? De dónde viene, ¿no? El grupo de usuarios a lo mejor de destino de ese documento, los permisos, el estado actual, si está en borrador, si está publicado, aprobado, ¿no? Voy a poder gestionar muy bien todos estos documentos gracias a todas estas funcionalidades que tiene SharePoint. Más opciones de etiquetar de forma personalizada, como vamos a ver, que tenemos ahí un montón de formatos, digamos, de opciones de columnas, ¿no? Bueno, y otra de las fases que tendríamos que tener en cuenta es la colaboración, ¿no? Al final, esa colaboración es una etapa más que está estructurada en la vida del documento y sobre todo una buena gestión va a hacer que podamos comunicarnos, intercambiar también archivos de una forma fluida, ¿no? Porque comentábamos también el primer día que al final no se trata de tener yo mi propio sitio, aunque el sitio de OneDrive sea un sitio donde yo también puedo tener carpetas compartidas y demás, pero no es lo mismo subir ya y gestionar, digamos, a través de SharePoint directamente para que yo entienda que al final esos documentos, esos archivos pueden estar tanto accesibles a toda la organización y no tener que estar preocupándome si borro alguno sin querer o si, por ejemplo, dentro de mi OneDrive pues hago algún cambio, ¿no? De mover un archivo a un lugar de un lugar a otro, de una carpeta a otra y demás, ¿no? Así que una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es que puede ser que esta colaboración pues tenga subetapas, como la coescritura, podemos colaborar en distintos documentos escribiendo a la vez o aportando información en el documento de forma, pues, digamos, a la vez, ¿no? Y podemos también revisar, podemos aprobar, ¿no? Lo que decíamos antes con el tema de poder pues asignar a alguien o a varias personas para que aprueben un documento, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, pero esto es muy común el que enviemos a lo mejor o gestionemos algún archivo, ¿no? Y tengamos que tener la aprobación de dos personas o de varias personas y el tema del correo electrónico, uno aprueba, otro no aprueba, sí se puede poner a lo mejor en las notificaciones, pero bueno, de esta forma tendremos pues visualmente pues muy rápido el ver si ese documento a lo mejor, si necesitaba aprobación o no, pues está aprobado, ¿no? Y que podemos utilizar a lo mejor esa plantilla, ¿no? Imaginaros que una de las cosas que subimos pues son tipos de documentos que son plantillas. Bueno, pues a lo mejor una plantilla por el momento no está aprobada del todo, pero llega un momento en el que sí, ya una vez aprobada podríamos utilizarla, ¿no? También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta con SharePoint es que al final está integrada en toda esa suite de Microsoft 365, lo que nos va a permitir pues tanto crear y guardar archivos en diferentes formatos como Excel, Word, PowerPoint. Directamente ahí desde SharePoint podríamos también automatizar ciertas tareas repetitivas, ¿no? Lo que comentábamos al principio de, oye, tengo la opción de que gracias a SharePoint pues podría hacer un automatismo de que cada vez que me llegue un correo electrónico con un archivo adjunto, yo a lo mejor he configurado un automatismo para que se me guarde en una carpeta de la galería o se me guarde a lo mejor en un lugar de mi biblioteca, ¿no? De mi sitio de SharePoint. Y luego también, pues bueno, los protocolos de seguridad de Microsoft se extienden a todo el entorno de trabajo y los documentos
individuales almacenados también en SharePoint, pues tienen esas opciones, digamos, de seguridad, ¿no? Al final no estamos enviando correos electrónicos con archivos adjuntos, ni dando permiso ahí con la información ahí a lo mejor a través de un enlace y demás, ¿no? Para que, bueno, toda esa información se quede dentro, digamos, de todo este entorno, que ya es un entorno más seguro de Microsoft 365, ¿no? Luego tendríamos la fase 3, ¿no? Que sería la catalogación. Esta catalogación, digamos que podríamos pues, definirla como al final la esencia, ¿no? La esencia muchas veces de lo que es la gestión de archivos, la gestión documental, ¿no? Que es lo que nos interesa mucho porque en realidad pues hemos estado a lo mejor trabajando con OneDrive, incluso con nuestros archivos en local, y eso pues bueno, es una práctica que deberíamos evitar, ¿no? Porque se pierden los archivos o hay que tener acceso a ellos y demás, y entonces sería interesante que tuviéramos pues muy en cuenta la catalogación, ¿no? Al final esta información que vamos a poner gracias a SharePoint, pues digamos que va a ser crucial, ¿no? Para que tengamos realmente los documentos en un repositorio digital, pero que sea un repositorio digital práctico, ¿no? Aquí los usuarios, en este caso, pues todas las personas que gestionaremos ahí nuestras bibliotecas en SharePoint, el tema de las listas que comentamos el otro día, ¿no? Que hablaremos un poquito de la diferencia también a la hora de catalogar, aunque todas esas columnas que podemos incluir para poner más información ahí en referencia a los archivos, vamos a ver que son prácticamente iguales tanto en listas como en bibliotecas, ¿no? La diferencia, pues sobre todo que las listas son para gestionar, digamos, archivos y datos como si fuera una base de datos, ¿no? Y digamos que la biblioteca, pues lo que tiene ya es que puede contener directamente también archivos y demás, ¿no? Pero lo que es y documentos. Lo que pasa que lo que son las columnas y demás, para luego tener más información, clasificar y poner ahí los metadatos y las etiquetas referentes a cada una de las carpetas o de los archivos, pues van a ser similares en los dos lados, ¿no? Tanto en lo que son listas como en lo que son bibliotecas. Y luego los metadatos también es importante porque se indexan para que pues las personas que luego queremos ahí encontrar los documentos lo hagamos de una forma mucho más rápido a través, por ejemplo, de la búsqueda de SharePoint. El tema de ir navegando por las carpetas, ¿no? Que muchas veces hace que si nos lo sabemos de memoria, fenomenal, pero si no, estamos, digamos, pues gastando mucho tiempo en localizar algún documento, hace que podamos, pues eso, invertir ese tiempo de la localización de los documentos en otra cosa y sobre todo luego que podamos crear informes, podamos descargarnos a lo mejor en bases de datos o en documentos de Excel para hacer luego pues algo, lo mejor un filtrado, aunque los filtrados ahora veremos que también lo podemos hacer directamente en SharePoint, pero es una forma, ¿no? De que podamos tener ahí pues los datos mejor localizados y sobre todo que podamos gestionarlos de una forma mucho más eficiente. Al final ese flujo, ¿no? De la información pues hace que tengamos como un flujo de trabajo del documento, ¿no? Entonces, colecciones de documentos, controlar también el acceso al contenido, convierte esa información contextual en un flujo que nos va a ayudar mucho a localizar y a, digamos, tener controlados los documentos y los archivos, ¿no? De una forma, pues, mucho más práctica. Por eso, pues, bueno, ya sabéis que las bibliotecas y todo eso, pues, tienen su gestión ahí documental, que es una de las cosas que sí o sí tienen que hacer bien, ¿no? Pues en las entidades, las organizaciones, esto debería tratarse de una forma pues mucho más, pues eso, darle mucha importancia al tema del dato, al tema de todas esas informaciones que ponemos relacionadas con un documento, con un archivo, con un enlace, ¿no? Como veremos que podemos tener aquí dentro de las bibliotecas de SharePoint para que a lo mejor no almacenemos tanta información, ¿no? Imaginaros que estamos, pues eso, trabajando en un proyecto donde pues hay información que ya está subida en la nube. ¿Por qué tengo que descargarme ese documento y estar ocupando espacio a lo mejor de almacenamiento cuando puedo poner un enlace, ¿no? Me estoy refiriendo a documentos en PDF que pueden ser publicadas por otros sitios web y demás y que van a estar ahí. Es una cosa que no se va a eliminar o incluso enlaces que a lo mejor contienen referencias a información que según van actualizando van cambiando. Si yo tengo el archivo descargado y lo tengo subido
aquí a la nube de Microsoft 365, puede ser que ese documento cambie, ¿no? En cambio, teniendo un enlace, que ese enlace sabemos que es la referencia para saber si algo cambia, pues puedo ir directamente a ese enlace y entonces siempre podré acceder al documento que me está haciendo referencia. Hablo del BOE, hablo de todos estos pues documentos que se van cambiando, se van actualizando, que hay nuevas versiones, pues no quedémonos con versiones antiguas que a lo mejor pueden luego suponer pues que nos confundamos, ¿no? A la hora de utilizarlos en otra información. Y la fase 4 sería, pues bueno, un poco la conservación contra la eliminación de ciertos archivos, ¿no? Esto del síndrome de Diógenes digital, de almacenar todo, cuando hay cosas que a lo mejor no necesitamos ya porque han quedado obsoletas, que eso va a hacer que ocupe espacio de almacenamiento y además que podamos confundirnos con alguna versión anterior y demás, ¿no? A la hora de buscarlos o a la hora de encontrar un documento, pues vamos a digamos, pues decidir, ¿no? Planificar también un poquito, pues ese ciclo de vida que tiene un documento, ¿no? Aquí ponemos, pues este gráfico, ¿no? Donde, pues bueno, viene el ciclo de vida un poco del documento, pero sobre todo esa disposición final. ¿Qué hacemos con ese documento? ¿Va a ser un documento que va a durar para siempre? ¿Va a estar ahí guardado ahí para siempre? O a lo mejor por antigüedad decimos, pues mira, documentos de más de no sé cuánto tiempo, que lleven más de no sé cuánto tiempo sin haberse abierto, sin haberse utilizado, sin haberse tal, pues a lo mejor tenemos que dar aviso o crear una automatización para decidir qué es lo que se hace con ese tipo de archivos, ¿no? Entonces, sobre todo que nuestra gestión documental sea, esté actualizada, ¿no? Y gracias a todos estos automatismos incluso que podemos hacer a través de SharePoint, pues podríamos, digamos, poner reglas para que no lo tengamos que hacer nosotros, sino que directamente pues la herramienta se encargue de ello, ¿no? Bueno, pues esta sería un poquito este tema y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Al final, SharePoint sería como similar a una unidad de red. Ahora mismo, pues nuestra unidad T podría ser esta similitud, pero con SharePoint tendríamos muchas más funcionalidades por lo que estábamos comentando. El tema de incorporar más metadatos, más etiquetas, el tema también de poder compartirlo de una forma ahí, pues escogiendo un poco que sí, que no, qué cosas tendrán acceso ciertas personas y demás o ciertos grupos. También está, digamos, pues muy conectado con el tema de los canales de Teams, ¿no? Que, bueno, a lo mejor en vuestro SharePoint tenéis ahí ya también información de todas esas, de esos archivos que gestionáis a través de los canales de Teams, porque se guardarían también. Y entonces, pues bueno, sería como la unidad de actual, pero, digamos, esta unidad de red, pero con más funcionalidades todavía para poder utilizar, ¿no? Lo primero de todo, entender cómo podemos subir y editar aquí documentos en SharePoint, que va a ser muy similar a cómo pues lo llevamos haciendo con OneDrive, pero sí entender, digamos, que el repositorio que nosotros tenemos como OneDrive en nuestro ordenador, si lo tenemos, porque hay personas que directamente accedemos a través de lo que es la versión de navegador web de OneDrive y gestionamos desde ahí los documentos, no tenemos opción de hacerlo en nuestro ordenador, pero sí entender que ese programa de escritorio que hace que nosotros cuando nos lo instalan en el equipo o está instalado en el equipo, no es solamente OneDrive, sino que es también, digamos, esa conexión con SharePoint. Lo digo porque esto, cuando tú estás trabajando con SharePoint, voy a poner aquí un momentito mi SharePoint para que lo veamos. A ver, dame un segundín, que voy a abrir aquí en Microsoft 365. O sea, yo tengo Microsoft 365 con mi cuenta, hay personas de la organización que a lo mejor sí tenéis lo que es el programa de escritorio de OneDrive, pero otras personas directamente accedemos en lo que es la versión web, ¿no? Entonces nosotros para OneDrive accedemos desde aquí. ¿Qué pasa con esto? Que yo, por ejemplo, cuando quiero subir una carpeta y demás, pues lo puedo hacer desde aquí, ¿no? Puedo ver mis archivos y demás, pero sí entender que cada vez que yo subo aquí un archivo, ¿vale? Este, por ejemplo, está subido, en este caso, a través de directamente de mi biblioteca en SharePoint, pero aquí, cuando yo lo tengo, ¿veis? Una de las cosas que hace, y esto lo podéis probar en cualquiera de vuestros documentos ahí en vuestro OneDrive, es que la URL, ¿veis? Pone SharePoint, porque en realidad este documento
está en SharePoint, ¿no? La nube esta de OneDrive, que decíamos también que incluye también pues cosas, pues archivos que solo puedo a lo mejor tener acceso yo. Cuando creo un archivo, pues directamente a lo mejor lo tengo en privado y luego ya lo comparto y me encargo de compartirlo, pues digamos que es una acción que yo tengo que hacer, ¿no? Pero una vez subido, estoy fijándome que directamente está en SharePoint, ¿no? ¿Veis? Aquí este documento yo no lo he subido a través de SharePoint, pero cuando lo abro estoy viendo ahí que pone My SharePoint, ¿no? Entonces entendamos esto un poco y por eso ahora veremos también el tema de, pues eso, por qué se pueden o no se pueden sincronizar documentos y archivos en OneDrive a través de SharePoint, ¿no? Entonces entendamos un poco este concepto, pero al final lo que hacemos a través de SharePoint es que ya directamente subimos archivos que van a estar disponibles pues para la organización y sobre todo para pues distintos roles que nosotros pongamos, ¿no? No tenemos además que estar pues eso, compartiendo cada vez que subamos un archivo y demás, sino que si lo subimos directamente al sitio de SharePoint, pues ya tendrá ciertos permisos, digamos, definidos previamente para que puedan tener acceso ciertas personas, que los puedan compartir y demás, pero también nos vemos un poco pues restringidos al tema de cómo está definido por la organización, ¿no? La organización habrá puesto unos límites, en este caso, pues estos documentos y archivos que nosotros subimos aquí, tanto a OneDrive como a SharePoint, una de las cosas que nos fijamos es que no podemos, digamos, compartirlo, ¿no? El vínculo no lo podemos compartir con cualquier persona, ¿no? Esto es sobre todo por el tema de que, veis, le impide seleccionar esta opción la organización porque, pues oye, esto supone también un tema de seguridad, ¿no? Si yo puedo compartir vínculos públicos de documentos, archivos con cualquier persona que tenga ese vínculo, pues podría acceder al documento y demás, no solamente verlo, depende un poco la opción que yo ponga, ¿vale? Pero simplemente con verlo, pues ya estaría accediendo a esa información. Por eso en este caso tenemos esta opción limitada, ¿no? Yo cuando doy aquí, como decimos, pues puede ver, editar y demás, ya lo veremos, pero sobre todo, pues eso, solo personas que pertenezcan, en este caso, a la organización y tengan una cuenta, en este caso, pues ya sabéis, @carm y demás, ¿no? Y personas que no tienen, que tienen acceso, pues yo podría seleccionar ciertas personas de la organización y demás, o las personas que elija, con personas específicas, nombre, grupo o correo electrónico. Bien, entendido esto un poco y entendido que realmente OneDrive pues está dentro de SharePoint y SharePoint, digamos, pues es mucho más amplio y sobre todo que nos va a permitir gestionar los archivos, como vamos a ver, de una forma pues mucho más enriquecida por el tema de poder poner metadatos y etiquetas. Vamos a ver un poquito cómo lo podríamos hacer. Una de las cosas que sí tenemos que entender, da igual la plantilla, ¿no? Que yo esté, digamos, utilizando, ¿no? Pues lo tenemos que tener en cuenta porque todos los sitios de SharePoint que nosotros creemos tienen siempre una biblioteca. Mínimo tienen una biblioteca de documentos asociada. Da igual que luego yo le incluya pues eso, más tipos de biblioteca, ¿no? Más bibliotecas a ese sitio de SharePoint, ¿no? Que pueden ser distintas. Aquí lo único, lo que hablábamos, sí sería interesante que, pues eso, las personas que vayáis a participar en un sitio de SharePoint, pues tuvierais ¿no? decidido, ¿no? Cómo se van a gestionar los documentos, si en una biblioteca, si en dos, ¿no? Depende un poco, ¿no? A lo mejor una biblioteca donde estén todos los documentos necesarios de un sitio de SharePoint, luego manejar listas aparte por el tema que hablábamos, que las listas serían como bases de datos, ¿no? Y como los Excel, digamos, y luego podríamos tener a lo mejor pues otra biblioteca, incluso que sea una biblioteca donde pues ya vayan cosas finalizadas o que vayan a lo mejor cosas que ya se pueden descartar, ¿no? Podríamos tenerlo así muy bien definido para que no nos confundamos con ciertos archivos. Pero eso ya lo tenemos que decidir, digamos, las personas que formáis parte también de ese sitio de SharePoint, pues por una organización, porque hayáis creado o hayáis solicitado el sitio de SharePoint para llevar a cabo un proyecto y demás, ¿no? Y aquí la información, pues bueno, estaría en la biblioteca de documentos y está indicado, digamos, con ese iconito de biblioteca cuando nosotros abrimos. Como decimos, si tenemos varias, al desplegar, pues podríamos ver todas las
bibliotecas, ¿no? Adicionalmente, lo que hablábamos, se pueden crear pues más, digamos, bibliotecas aquí en SharePoint. Me voy a ir aquí a SharePoint y aquí, antes, digamos, de ver esta opción y empezar a crear a diestro y siniestro, digamos, o subir carpetas, y crear carpetas, subir los documentos necesarios, vamos a hablar de un par de cosillas. Pero sí tener en cuenta que nosotros cuando estamos aquí en nuestro sitio de SharePoint, ¿verdad? Yo tengo uno de prueba aquí, que es el que hemos estado viendo otros días. Aquí hay otros, los que podemos seguir y demás. Y luego aquí, cuando yo abro mi sección de SharePoint, tengo por un lado, ¿veis? Mis noticias, mis archivos, ¿no? Archivos recientes y demás. Y veréis también, pues eso, a lo mejor información y archivos de otros sitios que seguimos, ¿no? También por aquí puede estar el tema que hablábamos, que lo veremos el próximo día con Teams, ¿no? Que hay una conexión ahí también de los canales de Teams con el tema de SharePoint. Entonces, una de las cosas que puedo tener en cuenta es que primero podría tener y tengo, digamos, pues tanto documentos y demás, archivos, como listas aquí, que estas listas, digamos que las tengo aquí, ¿veis? Para poder conocer un poquito más y sobre todo el tema bueno, de gestionar de una forma como una base de datos ciertos datos y demás, y luego ya tendría lo que es mi sitio de SharePoint, y en mi sitio de SharePoint ya tengo mi biblioteca. Por defecto lo va a llamar documentos, ¿bien? Entonces da igual la plantilla que yo elija, ¿no? Me da igual que sea una plantilla, ¿os acordáis que hacíamos ahí el otro día de, bueno, una plantilla de proyecto, una plantilla a lo mejor de evento y demás, según encaje un poquito ahí, pues el administrador, eso sí, es el que lo tiene que decidir. Y aquí en documentos tendríamos, digamos, pues esta biblioteca de mi sitio de SharePoint. De esta forma, yo en mis documentos, como vemos aquí, tengo documentos y tengo elementos de aprendizaje, que es otra biblioteca que yo he creado, ¿vale? Pero esta de aquí va a estar siempre, siempre, digamos, asociada al sitio de SharePoint, da igual a qué digamos, plantilla, ¿no? Qué plantilla hayamos puesto, ¿no? También la plantilla en blanco tiene, digamos, su sección de documentos, que va a ser la biblioteca, ¿no? Entonces aquí, como vemos, pues tenemos nombre modificado, además, modificado por la persona que lo haya hecho, y podemos agregar columnas. Ahora vamos a incidir un poquito de esto, pero sí me gustaría comentar un poco una cosa muy importante y una cosa que a veces da muchos problemas y no sabemos por qué. No sé si alguna vez os ha pasado cuando os han mandado un vínculo y demás, resulta que pues no se abre el vínculo, da problemas, no podemos acceder al archivo. Bueno, ¿por qué puede ser esto? Claro, pensemos que muchas veces hemos estado trabajando en local, luego se dio como más o menos el paso a la nube, ¿no? Con OneDrive, ¿no? Y claro, el nombre de los documentos, el título que nosotros le pongamos a los archivos y las carpetas, además de ser importante para la referencia, hay que tener mucho cuidado con el número de caracteres que tengamos puestos, y sobre todo no poner caracteres especiales, ¿no? Esto puede dar luego problemas, ¿no? Entonces hay veces que tenemos que ser un poco en esto, pues eso, pulcros, ¿no? Con el tema de qué nombres ponemos a los archivos, a las carpetas, sobre todo porque al estar, digamos, trabajando en la nube, todo esto crea una ruta, ¿no? Yo, por ejemplo, con este archivo, si yo pulso aquí en este archivo para verlo, me tengo que fijar muy bien que aquí ya me está creando, digamos, pues una URL, ¿no? Una dirección de archivo por la que pues ese documento está en la nube, ¿no? Claro, no es lo mismo poner un nombre muy largo que un nombre corto, y sobre todo esto va, digamos, anidándose. Si lo hacemos por una estructura de carpetas, va sumando a la URL lo que es el nombre. En este caso nosotros tenemos este nombre de comunidadmurcia.sharepoint.com, ahí ya tendríamos, digamos, pues ese dominio principal, ¿no? Aquí de SharePoint, más luego me va sumando más cosas. Todo esto suma. Me refiero a que aquí está sumando, y está sumando tanto lo que es la carpeta en la que está contenida, como también el tema del nombre del archivo. Entonces, los nombre un poco la información de los límites, y ya os digo que si tenéis alguna vez algún problema, ¿no? Me dice, por ejemplo, Alba, dice, a mí me ha pasado, ¿no? Que van más lentos con las
rutas largas y sobre todo que hay veces que da problemas incluso de que se sincronicen los archivos y esto no me lo va a decir porque no me va a salir un archivo, una ventanita o un aviso diciéndome, oye, tu nombre es demasiado largo o el nombre es demasiado largo, el nombre de la ruta es demasiado largo. No me lo va a indicar muchas veces, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Pues a lo mejor si lo voy a descargar o lo que sea o veo que hay algún problema, pues puedo, digamos, renombrar o puedo acortar, ¿no? Esa ruta, porque ahí es donde ya podría a lo mejor resolver ese problema de que no visualice el documento. Y esto pasa, ¿eh? Entonces, los nombres de los archivos no pueden superar los 128 caracteres, ¿vale? En SharePoint la versión 2013, límite máximo, y 256 caracteres en la versión de SharePoint Online. Bien, entonces tengamos en cuenta esto, que aunque nos parezcan muchos, pero al final los nombres muy largos, nombres también con caracteres especiales y demás, pues van creando una ruta que luego es inmanejable, ¿no? Algo muy importante, la combinación de la ruta de la carpeta más el nombre del archivo se limita a 260 caracteres. Por eso decíamos, si yo, por ejemplo, cuando ya estoy, pues eso, decidido a dar el paso a que esa gestión de documentos que a lo mejor la tenía tanto en el tema de mi gestor de archivos, de mi Windows, como por ejemplo el tema de OneDrive y demás, que tenga cuidado porque a lo mejor al tener una ruta muy larga hay algún tema luego de problemas tanto de sincronización como de visualización de los archivos, ¿vale? Entonces a lo mejor tengo que plantearme antes de empezar digamos, a gestionar ya y hacer la gestión documental en SharePoint, decidir el nombre de las carpetas y de los archivos previamente, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta estos límites. Evitamos un poco pues caracteres especiales como pueden ser incluso las tildes y demás, pues sería interesante evitarlas, más que nada porque luego crean pues caracteres especiales en las rutas, los espacios también, si queremos ya poner directamente un guión, si no él nos lo va a poner directamente y el tema también, pues bueno, de si podemos tener pues unos criterios en cuanto a la hora de nombrarlos, ¿no? O bien por fecha o bien por tema a lo mejor de nomenclatura del proyecto y demás, ¿no? Entonces esto lo tenemos muy en cuenta. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos aquí directamente en SharePoint, tanto el tema de crear a lo mejor carpetas como el tema de utilizar, como decíamos, el tema de los documentos para organizarlos y sobre todo luego ya para ponerles, digamos, esos metadatos y esos datos que nos van a ayudar luego a buscarlos rápidamente y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? A tener una carpeta donde poder, una carpeta o un lugar donde a lo mejor almacenar ciertos documentos, pero haciendo automatismos, ¿no? Imaginaros que pues está SharePoint que yo tengo aquí, pues en este caso es de un equipo, ¿no? Toda esta información pues está compartida aquí, en este caso pues por dos miembros, que hablábamos que bueno, depende un poco cómo lo gestionéis, pero sobre todo un mínimo de propietario y otro a lo mejor que simplemente pues sea miembro, ¿no? Más que nada para cambiar un poco ahí los roles. Pero este sitio de SharePoint, hablábamos que también al estar conectado con otros servicios de Microsoft, pues tendría también, digamos, ese equipo tendría su propio, digamos, su propio buzón de entrada de correos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo podría crear aquí una carpetita de buzón, ¿no? Y a lo mejor todos esos archivos adjuntos y demás que se envíen a esa dirección de correo propia del equipo, pues a lo mejor que se me guarden de forma automática, ¿no? Que eso comentaremos en las siguientes sesiones del tema de los automatismos, ¿no? Una cosa que me va a permitir ahorrarme un montón de tiempo y sobre todo que la información siempre esté actualizada y que todas tengamos la información, digamos, a mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos aquí gestionar a lo mejor nuestra biblioteca? Pues depende muchísimo de para qué lo vamos a utilizar, ¿no? Pero imaginaros que yo este SharePoint que yo tengo aquí de trucos de Outlook, pues voy a crear aquí una nueva carpetita y aquí vamos a ver que también podemos no solamente crear la carpeta, sino que podemos crear distintos documentos como vamos a ver. Pero vamos a crear una carpeta y yo aquí, pues bueno, lo que decíamos al final, pues el tema de la nomenclatura y el tema, digamos, de cómo sean esas rutas, pues es importante, ¿no? Entonces vamos a ser, pues eso, lo más específico posible, pero sobre todo que no nos alarguemos mucho porque luego vamos a poder tener problemas con el tema de las URLs que nos creen,
¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner 01 y voy a poner aquí, pues por ejemplo, contenido educativo, ¿vale? Aquí puedo ponerle distintos colores por si queréis diferenciar las carpetas, pero bueno, ya tengo aquí, digamos, mi contenido creado en cuanto a lo que es una carpeta. Aquí estoy viendo un simbolito, aquí veis, del tema de la carpeta creada y sobre todo, pues bueno, poder seleccionarlo y ver más información como vamos a ver. Pero simplemente cuando yo paso el ratoncito por encima, puedo estar viendo y compartir, ¿no?, este elemento pues con otras personas si quiero. O sea, tanto las carpetas como los documentos, comentaremos ahora, también se pueden compartir con otras personas que incluso pues no sean personas que pertenecen a este grupo. También puedo crear documentos, como he subido este, por ejemplo, que lo subiría a lo mejor dentro de una carpetita. Lo voy a dejar más que nada porque así lo vemos, pero yo podría modificarlo, imaginaros, y lo podría subir ahí a esa carpeta porque a lo mejor esa información, a ver, porque la edición está, vale, lo estoy modificando en otro lado, perdonadme, que lo tengo abierto aquí y entonces me da ese aviso. Vamos a ver si ahora me deja moverlo. Y una de las cosas que, bueno, que gracias, a ver, creo que es que lo tengo en otro lado, a ver si puedo ver dónde lo tengo, que creo que lo tengo en alguna pestañita, aquí. Vale, no pasa nada, lo subimos aquí de nuevo y no hay problema. Entonces, puedo abrir la carpeta, subir ahí los archivos que necesite, incluso si lo que tenéis es esa información a lo mejor en carpetas de vuestro repositorio de archivos en Windows, por ejemplo, también con la sincronización de OneDrive, podríamos moverlo, podríamos desde ahí, desde el gestor de archivos, cogerlo y moverlo directamente arrastrándolo, ¿no? Entonces yo aquí en contenido educativo puedo también compartir y agregar un acceso directo a OneDrive, ¿no? Entonces, claro, veis esta un poco la conexión que tiene también SharePoint con OneDrive, pero entendamos que no solamente es OneDrive como repositorio, sino que también esa versión que tenemos de escritorio también podría tener alguna conexión aquí con nuestro SharePoint. Entonces, en este menú de los tres puntitos podríamos también compartir, copiar vínculo y administrar acceso. Aquí vamos a ver dos diferencias, yo creo, claras entre esta compartición que se pueden hacer de estos documentos con el tema también de los permisos que podemos tener aquí, por ejemplo, en nuestra biblioteca, ¿vale? Aquí en el menú del engranaje comentábamos en otra sesión que este menú del engranaje nos lleva a configuración. En otros lados donde yo estoy, por ejemplo, en el inicio, si yo estoy, por ejemplo, aquí en el inicio de mi, digamos, sitio de SharePoint, yo aquí cuando me cargue esto, que tarda un momentito, lo digo por si alguna vez no lo veis, que sepáis que a lo mejor carga un poquito, en configuración, yo aquí tendría la configuración, pero aquí tendría del sitio. En cambio, cuando estoy en la biblioteca, este mismo símbolo del engranaje lo que me está diciendo es que puedo configurar esta biblioteca en concreto. Si estoy en una lista, pues la configuración de la lista. Si estoy en otra biblioteca, en la configuración de esa biblioteca. Bien, entonces aquí, como veis, pongo configuración, esta configuración del sitio, pero ya configuración de la biblioteca. Y aquí esta opción no la tengo. Cuando estoy dentro de la biblioteca, sí puedo ir a la configuración de la biblioteca, también incluso restaurar esta biblioteca por si ha habido algún cambio, no sé, se han machacado documentos y demás, podría volver, ¿no?, y restaurar esta biblioteca, la información también del sitio, pero esto ya es en general, y entonces podría ir aquí a la configuración de la biblioteca, ¿vale? Aquí, por ejemplo, más configuración de la biblioteca, puedo pulsar y aquí me iría a esta sección. En esta sección ya me amplía mucho más y sobre todo una de las cosas que me permite ver muy bien es la dirección, ¿vale? La dirección en este caso de esta lista, aunque en realidad estábamos hablando de bibliotecas, pero él lo entiende como para darme esta información de la lista, ¿vale? Entonces la lista, el tema también de la validación y demás, y entonces me está diciendo un poco pues todos los permisos y cosas que puedo, digamos, gestionar de forma general en la biblioteca, ¿no?
Entonces aquí, veis, me dice, por ejemplo, pues si quiero, por ejemplo, no sé, configuración de la clasificación, permisos para esta biblioteca de documentos y administrar archivos que no tienen una versión protegida y demás, todo esto lo puedo administrar desde aquí. Por ejemplo, permisos para esta biblioteca de documentos, si la abro, esto a lo mejor lo que sí, me está diciendo además que está heredando permisos de lo que es el sitio principal, en este caso de SharePoint, está heredando pues los permisos de ese elemento de trucos de Outlook, ¿vale? Que si queréis aquí podéis ver los integrantes, ¿no? Y sobre todo quién tiene permiso, digamos, a esos documentos si yo no lo cambio, ¿no? Entonces una cosa sería esos permisos generales de la biblioteca en concreto, ¿vale? Biblioteca, entendemos biblioteca, muy parecido a lista, pero serían elementos distintos. Siempre documentos va a hacer referencia a una biblioteca, aunque habéis visto que ahí también lo ha llamado lista, pero en realidad me va a permitir configurar las cosas generales de lo que es esta biblioteca, ¿no? Esto, pues eso, no todas las personas que pertenecen aquí, por ejemplo, ahora mismo Carlos no tiene esa opción de administrador, entonces a lo mejor no puede llegar hasta aquí, pero yo como administradora del grupo sí podría decir cosas generales que pueden tener, en este caso, pues eso, la configuración de los accesos, los niveles de permisos y demás, en esta biblioteca donde yo voy a guardar archivos aquí en SharePoint, ¿no? Entonces, veis, aquí me está diciendo integrantes de trucos de Outlook, también propietarios, visitantes aquí de los trucos de Outlook, pues tienen solo opción de leer. Aquí propietarios de el equipo, en este caso de trucos de Outlook, que es como yo lo he llamado, pues este grupo, control total, y luego integrantes de los trucos de Outlook, pues también podrían editar, ¿vale? Entonces aquí podríamos desde crear un grupo, ¿vale? Y esto ya os digo que a lo mejor al hacer esto, por la limitación que tenéis, no podéis acceder, pero que entendamos un poco que yo aquí también puedo crear ciertos grupos, ¿no? Imaginaros que creo ciertas carpetas y creo ciertos grupos para que solamente puedan tener acceso a esas carpetas, ¿no? Entonces puedo dar permiso a todas las personas, en este caso integrantes del grupo de este que yo tengo asociado a SharePoint, pero también puedo crear otros grupos para darles ciertos permisos a ciertas carpetas, ¿vale? Entonces, como vemos, tendría que ser, pues eso, la opción de seleccionar en la biblioteca qué permisos le voy a dar, incluso pues puedo personalizarlo mucho más con el tema del administrador, el tema también de dejar de heredar los permisos, por si no queréis que deje de heredar los permisos del sitio principal, ¿no? Y queréis hacer una gestión, digamos, documental específica de vuestra biblioteca aquí de documentos en ese sitio de SharePoint, ¿no? Pero si no, va a heredar, en este caso, pues esos permisos, ¿no? También aquí con el tema, ya os digo, de comprobar los permisos, pues si quiero, por ejemplo, comprobar los permisos de un usuario de un grupo, ¿no? Por si tenéis dudas y demás, desde aquí podría poner el nombre, a lo mejor tanto de un usuario en concreto como de un grupo. Y entonces ahí podría comprobar los permisos tanto de esa persona como o de ese usuario como de un grupo en concreto para yo realmente detectar si tienen permisos o no de acceso o demás, ¿no? Entonces esto es útil sobre todo porque hay veces que ya llega un momento en el que, pues eso, podría dudar un poco quién tiene accesos o no, ¿no? Entonces, o sea, quién tiene, digamos, acceso a cierta información y quiénes no. Entonces, esto digamos que es a nivel de estábamos aquí con el permiso de los documentos, ¿no? Y luego tendríamos, pues eso, la configuración de la biblioteca, también administrar archivos que no tienen, pues, una versión protegida, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Si quiero, por ejemplo, pues bueno, puedo aquí, una vez que tenga de este tipo de archivos, pues me aparecerán aquí como un listado. Luego también, pues tendría la opción de aplicar etiquetas a los elementos de esta lista o de esta biblioteca, aunque nosotros lo vamos a ver paso a paso con el tema de las columnas, pero aquí también podríamos, digamos, etiquetarlos de alguna forma, ¿no? Todos los documentos a lo mejor o todos los archivos que yo incluya en esta biblioteca de SharePoint, pues podría añadirles a lo mejor una etiqueta, ¿no? Y esto va un poco también al tema de que tanto mi biblioteca puede tener unas etiquetas generales,
y luego ya puedo ponerle otras etiquetas extra, ¿no? También, por ejemplo, en SharePoint podría, en este caso tendría que ser la organización la que pusiera ciertas etiquetas, ¿no? Para que fueran comunes y que las pudiéramos utilizar. Ahora lo veremos con el tema de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, pues me dice, mira, pues si se aplica, por ejemplo, una etiqueta que conserva el contenido durante un año, ¿veis? Pues dice aquí, también puede aplicar, por ejemplo, pues eso, poder poner una etiqueta para saber luego el tema de que ese contenido pues se debe a lo mejor conservar durante un año, o que todos los elementos nuevos de esta biblioteca heredarán cierta etiqueta, o eso, que se conservará durante un año, ¿no? Entonces, todo esto lo puedo gestionar, digamos, desde pues esta configuración general de la biblioteca. Y luego ya los documentos, las carpetas y demás pueden ya tener, digamos, su opción propia, pero si no, heredarán lo que es la configuración de tema de permisos, privacidad y demás, como veíamos antes, de lo que tiene mi sitio de SharePoint, que en este caso está asociado a un equipo, ¿no? Que en este caso estabais viendo cuando os lo he enseñado, que está formado en este caso por 2 personas, pero podría estar formado por más personas. Incluso podríamos añadir grupos, podríamos añadir a personas en concretos y demás, ¿no? Y luego aquí, pues bueno, configuración de palabras clave y metadatos de empresa. Aquí es lo que hablábamos, ¿no? Agregar, si tengo esta opción para agregar esos metadatos y demás que sean generales y que pues se puedan utilizar, pero puede ser que aquí ya tengamos muchas más limitaciones. Por eso lo vamos a hacer directamente en lo que es la biblioteca y así lo vamos viendo. Pero esta opción de ver pues esa configuración, a lo mejor tiene que ser el administrador el que vaya aquí seleccionando y demás, más que nada para poner esos permisos y demás, y sobre todo pues si no queréis que copie, ¿no? Esos permisos a lo mejor del elemento principal y que no los herede, pues cada vez que se cree un nuevo elemento o una nueva carpeta no heredará esos permisos, sino que tendrá los que nosotros, digamos, solamente les indiquemos. Si no ponemos nada, pues entonces los podemos modificar, pero si no, en principio siempre van a heredar esos permisos. Bueno, pues con esta opción vamos a ver ahí cómo podemos también subir archivos, y la idea es que, pues bueno, si podemos trabajar en este caso desde nuestro SharePoint, pues mejor que mejor, pero a lo mejor simplemente pues lo queremos para tener aquí un repositorio. Voy otra vez aquí a la sección de documentos, porque ya estaba aquí con el tema, veis, de la configuración, y me he ido aquí a configuración de la biblioteca, y luego voy a subir dentro de aquí del contenido educativo un documento. Habéis visto cuando he intentado arrastrar ese documento que yo tengo aquí, que es este PowerPoint, a lo mejor que sí que me interesaba tenerlo en una carpetita. También, perdón, que me he ido aquí, también comentar al final cómo he puesto yo este documento. A lo mejor incluso lo voy a renombrar, más que nada para poner esta en minúscula, ¿no? Las minúsculas y las mayúsculas a veces es preferible ponerlo ahí en minúscula, ¿no? Los documentos, que ya decimos que, bueno, sería también para que no nos diera a lo mejor algún problema. Esto es mínimo, pero también, pues bueno, el nombrar los documentos de forma todo en minúscula, también quitar las tildes y demás, pues a veces también por algún tema de la codificación de un lugar a otro, pues podemos evitarnos problemillas, ¿no? Entonces me voy aquí a contenido, y aquí puedo hacer 2 cosas, o bien cargar el contenido, aquí puedo subir uno nuevo, cargar una carpeta también. Lo que pasa que vamos a evitar hacer muchos anidamientos de carpetas, ¿no? Por lo que decíamos, porque si no la URL va a empezar un poco a crecer y no queremos que crezca, ¿vale? Entonces, en este caso podemos o bien hacerlo de varias formas, o creando un nuevo documento desde aquí y ya, digamos, gestionarlo, hacer modificaciones con la opción que tenemos también de todos estos documentos de la colaboración, o podríamos cargarlo, ¿no? Cargarlo depende, archivos, podemos cargar una carpeta entera, o podemos incluso crear o cargar un documento que sea una plantilla, ¿no? Entonces, imaginaros que yo voy a decirle que quiero en este caso, pues subir una plantilla, y yo le voy a decir que, bueno, que esta va a ser como nuestra plantillita, ¿no? Para utilizar. Entonces la subo. Yo ahora mismo la tenía, digamos, podría ser en mi repositorio y podría ser ahí desde mi gestor de archivos del equipo, pero también podría, digamos, pues subir un archivo o cargar un archivo aquí de algo que yo tenga directamente en OneDrive. Vamos a ver si me lo ha subido, que no lo veo.
si no le digo archivo, voy a volver a hacerlo. No sé muy bien si me ha salido algún mensajito, pero no sé por qué no me lo ha dejado subir. Ahí está cargando un elemento. Vale, aquí lo tengo. Bueno, creo que a lo mejor puede ser porque no es un formato de plantilla, pero bueno, me vale para este ejemplo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, veis, aquí tengo la opción de modificar, puedo también pulsar para que otras personas pues puedan, digamos, colaborar en este documento. En este caso, pues como, digamos, es un documento que yo he subido a una carpeta en la que esa carpeta, ahora veremos si tiene, digamos, pues opción de otras personas del equipo de aquí, de este sitio de SharePoint, poder acceder, pues podríamos aquí tanto compartir como si queremos aquí copiar el vínculo o el vínculo justo de esta diapositiva y demás. Y aquí en administrar acceso estoy viendo ya aquí a quién tendría opción. ¿Veis? Aquí me está diciendo exactamente quién tiene opción. Y aquí veréis un 4 y diríamos, si éramos solo 2 personas, bueno, veremos aquí en este documento quién tiene acceso. Ahora mismo pues tendría acceso como propietario, luego también tendríamos pues eso, acceso a los propietarios, en este caso, de este grupo de SharePoint, el grupo moderno, que es el grupo general, y luego visitantes de los trucos de Outlook, que en este caso, pues bueno, también pertenece a un grupo de SharePoint, pero aquí solamente puede ver. Y integrantes del grupo de SharePoint, este sí puede editar, ¿vale? Estas 2 personas en este caso que son integrantes sí podrían editar el documento, ¿no? Entonces desde aquí pues podríamos trabajar online con nuestro documento de PowerPoint en este caso porque lo hace totalmente compatible. Es verdad que la versión online pues tiene a lo mejor alguna característica que no tiene la versión de escritorio, pero no todas las personas de la organización puede ser que tengamos la opción de tener instalado en nuestro ordenador, ¿no?, la versión de escritorio de PowerPoint. Entonces trabajamos en lo que es la nube, ¿no? Y luego aquí en lo que es la carpetita, si vemos, nos vamos a ir hacia atrás un momento y aquí cuando yo lo tengo seleccionado voy a ver este simbolito de información. Este simbolito de información también me está diciendo cómo puedo administrar el acceso y sobre todo el tema de las propiedades, ¿vale? Las propiedades del documento, yo aquí pues puedo editar y puedo desde copiar vínculo, guardar aquí y modificar lo que es el tema del documento, aunque desde aquí también lo puedo hacer, ¿no? Y aquí lo que hablábamos, esta carpetita, por ejemplo, yo sí que la puedo, digamos, pues limitar, ¿no? A lo mejor aquí yo le puedo decir, pues mira, compartir esta información, ¿no? Si quiero incluso enviar el vínculo de este, en este caso, de esta carpeta, y le puedo, pues bueno, poner aquí una información a esa persona y le puedo enviar el vínculo, ¿no? Ese vínculo, al pulsar, pues puede ser que yo le diga, pues mira, puedes editar, puedes ver esta carpeta y puedes incluso descargártela o no, ¿vale? Pero aquí ya me está diciendo que no se puede descargar, puede ver, pero no puede descargar, ¿no? Entonces, yo podría enviarle a alguien, ¿no?, a una persona que a lo mejor necesite ver el contenido de esta carpeta, se la puedo enviar y le puedo decir que sí, la puede ver el contenido, pero no se la podría descargar, ¿no? Entonces, estas serían esas diferencias. Por ejemplo, a esta persona yo se la puedo enviar, aquí no me lo he cogido bien, pues pongo aquí, por ejemplo, a Carlos y aquí le digo que, bueno, que no se puede descargar esta carpeta en este caso porque es la que tengo seleccionado y aquí en administrar este acceso podría también modificarlo. A lo mejor yo puedo decir, pues mira, solo, en vez de solo estas personas, pues que todas las personas aquí de la CAR con esta cuenta de organización sí puedan acceder a esta carpeta, ¿no? Entonces podríamos tener a lo mejor carpetas mucho más amplias en cuanto al tema de que sí tuvieran acceso más personas, incluso todas las personas de la organización o personas concretas o incluso solo personas que elija. Claro, esto está muy bien porque a lo mejor ciertos documentos que yo tenga o ciertas carpetas que yo tenga en mi biblioteca, de aquí de mi sitio de SharePoint, puedo decir que tengan acceso unas personas sí, otras personas no, grupos y también podría limitarlo a ciertas personas o, como decíamos, con correos electrónicos o con grupos incluso, y así limitar ese acceso a esa información que hay dentro del documento, ¿vale? Entonces yo en este caso le voy a decir, por ejemplo, personas que yo elija, tanto que puede editar como que puede ver o no se puede descargar. El editar sería lo máximo, ¿no? Entonces imaginaros que yo aquí a esta
a esta información, le digo, pues mira, personas que elija, comparta con personas que elija dentro de tal, su nombre, su grupo y demás. Vamos a aplicarlo y aquí ya me dice, vale, con qué personas, si quiero agregar más personas, pues aquí ya, veis, sale el lapicerito porque yo le he dicho que sí, que esta persona puede editar. Y luego puedo incluir a otras personas externas, tanto a lo mejor a las que son aquí generales de mi grupo de SharePoint o de mi sitio de SharePoint, como las que ya están. En este caso, pues mira, le voy a decir, por ejemplo, este, y me voy a poner también aquí, ¿vale? Entonces aquí le puedo agregar un mensaje para enviar esa información, envíe una invitación y le llegará, pues eso, una invitación a esas personas para poder editar el contenido de esta carpeta. ¿Qué pasa si yo a esta carpeta, por ejemplo, que le he incluido esta información, algo de esa carpeta la cambio de lugar? Pues que ya no tendrá los mismos permisos que tiene esa carpeta, ¿no? Que yo le acabo de poner. Luego ya aquí en el documento, a la hora de compartir, pues yo podría también agregar ciertos nombres, podría, como veíamos, darle distintos permisos y así, pues bueno, gestionamos un poco quién puede tener acceso a esta carpeta o no. Pero claro, hemos dicho que ya la carpeta incluye el documento y entonces los permisos de la carpeta también hacen referencia a lo que es el documento, ¿no? Bueno, pues esta sería esa opción de subir un documento aquí a una carpeta. La idea es que aquí tengamos, digamos, pues esa estructura, ¿no? Esa estructura. A mí me gusta con el tema del número y luego a lo mejor el contenido, en vez de ponerlo así, pues yo a lo mejor lo suelo clasificar con el tema de la fecha, ¿no? Yo, por ejemplo, con esto, pues a lo mejor yo sí le pondría una fecha más que nada para ponerle y se pusieran por orden, ¿no? Cuando tú le pones aquí, por ejemplo, pues 2024, imaginaros, y le pongo también el 24 de junio, pues le pongo el mes y luego le pongo el año. Bien, entonces aquí ya podría tener esto clasificado y esto tanto en las carpetas que yo tengo, por ejemplo, en mi repositorio en el ordenador, ¿no? Se me organizan, digamos, por nombre y así siempre va a ir, digamos, pues siempre va a ir, digamos, utilizando lo que es este dato de la fecha y me lo va así organizando. A mí esta opción normalmente de las que solemos utilizar me va bastante bien porque me los va organizando y entonces se van clasificando ellos solos, ¿no? Bueno, pues esta sería esta opción para poder, digamos, subir archivos y carpetas directamente desde aquí. Luego tendríamos también, como veíamos aquí, la opción de digamos, aquí cuando tenemos esto de crear un vínculo, ¿vale? Que me dice, pues mira, un acceso directo, por ejemplo, a estos documentos, ¿no? Aquí si yo lo tengo sincronizado con mi OneDrive, ¿veis? Dice, puede cerrar este cuadro cuando estén los documentos sincronizados, ¿veis? En la versión más reciente de OneDrive y demás, si tenéis en este caso esa versión en vuestro equipo, ¿no? Y luego aquí también tendríamos la opción de compartir o administrar el acceso, en este caso de la carpetilla que hemos visto y luego ya directamente del documento, ¿no? Bueno, pues todo lo que sí, cada vez que hagáis así este iconito y le deis aquí al tema de la información, ahí es donde vendrá también la información de qué personas tienen acceso, ¿no? Aquí puedo agregar una persona a un grupo también, porque a lo mejor cierta carpeta, cierto contenido de la carpeta queréis que también tengan acceso un grupo, que puede ser un grupo, en este caso, creado con Outlook, un grupo también o en algún grupo que tengáis también gestionando con Teams y me permite, pues eso, darle distintos accesos a nuestros documentos. Bueno, subir un archivo y crear una carpeta, si quiero mover también un archivo, voy a diferenciar dos cosas. Una de las cosas sería el tema, por ejemplo, de mover a, una cosa sería mover a y otra cosa sería copiar a, ¿vale? Mover a, lo que me está diciendo es, vale, de todo esto que tú tienes, dónde quieres mover el documento y el elemento en este caso se movería de sitio, con lo que tengo que tener cuidado porque a lo mejor lo pongo en otra carpeta o lo pongo a lo mejor en otro lugar que ya, digamos, pues hereda también los permisos de ese repositorio o de ese lugar donde yo lo estoy moviendo, ¿vale? Y luego la opción de copiar a sería un poco distinta porque aquí se me quedaría una copia en esta biblioteca, pero se me crearía una copia nueva del documento. Esto hay que tener cuidado porque ¿qué va a pasar? Si yo creo una copia nueva del documento, ya van a ser dos documentos distintos, ¿no? Si yo
todos los cambios que se realicen los quiero en un único documento, no puedo copiarlo, que esto parece un poco así, pero a veces pasa, ¿no? Él dice, quiero copiarlo también en esta, y me creo que se van a sincronizar a la vez. Ya son dos documentos totalmente distintos o dos archivos distintos, así que hay precaución porque puedo dejar uno, pero que sepa que si lo comparto en otro lugar, se hacen cambios, sería una copia distinta de ese archivo o de ese documento, ¿vale? Entonces serían un poco diferentes. También, si queréis en este caso, la opción de anclar en la parte superior es una opción útil por si ciertos archivos que tengáis dentro de una carpeta, por ejemplo, o dentro de una biblioteca, los queréis dejar muy a mano. Es muy útil porque esto es como lo de los mensajes, los chats de WhatsApp, ¿no? Que te dejas ahí 3 máximo, creo que son, para tenerlos al principio, porque son los que más sueles utilizar. Pues esto es igual y así tenemos nuestros documentos más utilizados o que a lo mejor alguien que entre por primera vez aquí a este repositorio pues los vea de una forma más destacada, ¿no? Entonces esto, como decíamos, puedo tanto anclarlo como desanclarlo. Y otra de las cosas que podemos hacer es sincronizar, como veíamos aquí con nuestro OneDrive, que hemos visto que simplemente pulsar ahí en la opción aquí de sincronizar, y esto depende un poco si lo tenemos o no lo tenemos, en este caso con nuestra versión digamos, de escritorio, pero ya decimos que la versión de escritorio no solamente es OneDrive como lo conocemos aquí en la versión online, sino que incluye también temas relacionados con los documentos que podemos tener compartidos en SharePoint, ¿no? Entonces aquí veis, puedo agregar incluso un acceso directo a esta carpeta y demás, y también el tema de la opción un poco de actualizarlo, ¿no? Esta era la opción de sincronizar, veis ahí ese simbolito del monitor, ¿veis? Y entonces esto es lo que hace referencia, pero ya os digo que a lo mejor no tenéis esta opción de OneDrive directamente porque accedéis aquí al repositorio en la nube directamente a través del navegador web. Bueno, pues estas serían un poquito estas opciones y luego la opción aquí también en los documentos, si tenéis esta opción aquí, también desde aquí lo podemos hacer y sobre todo otra de las cosas que podríamos a lo mejor tener en cuenta, ¿no? Es poder pues avisarme, ¿no? Aquí en avisarme tendría la opción de que yo cada vez que a lo mejor realice cambios de estos elementos en los documentos, en este caso es en mi biblioteca llamada documentos, le puedo decir que me alerte, que me diga, oye, pues mira, envía una alerta, ¿no? A estos usuarios o direcciones de correo electrónico, puedo poner varias para que me las vaya poniendo o podéis poner todas seguidas, separadas por coma, os va a poner aquí información independiente y entonces a lo mejor yo aquí pues puedo poner aquí la información de otro correo electrónico y demás, ¿no? Para que, a ver si me lo engancha aquí. A ver, que lo coge creo que por nombre, por apellido, aquí. Vale. Entonces, veis, puedo ir poniendo, digamos, información de correos electrónicos que también alerten. Entonces, en cierto documento que estemos trabajando o en cierta carpeta que estemos trabajando, a lo mejor sí es muy útil que me envíe una alerta cuando se hayan hecho cambios y demás, ¿no? Aquí le puedo decir por qué medio me puede avisar. En este caso yo le he puesto correo electrónico, también le podría poner un mensaje de texto, pero aquí tendría que poner pues la opción de poner, digamos, el teléfono y además esta no me la deja, no me deja marcarla, sino que directamente el método de envío sería, pues eso, el correo electrónico. ¿Hay cambios? Pues envía un correo electrónico a estas dos personas. Y luego enviar alerta solo cuando a lo mejor haya, pues eso, todos los cambios, se agregan nuevos elementos, se modifican, estamos creando alertas sobre, digamos, esta biblioteca de documentos, ¿vale? Si quiero a lo mejor en una en concreto, aquí también podría darle a la opción de avisarme, ¿no? Entonces podéis elegir o bien de toda la biblioteca esta que tenemos aquí en este sitio de SharePoint o solo de a lo mejor una carpeta en concreta, incluso de un ¿cómo se llama? De un documento en concreto. Entonces, a lo mejor de una tabla donde estemos incluyendo información, de un documento donde se estén haciendo cambios, si yo quiera estar alerta cuando se modifican o se hacen cambios en ese documento, pues me lo puedo aquí, digamos, gestionar para que, pues si otra persona cambia un documento, alguien cambia un documento que yo creé o demás, o alguien cambia un documento cuya
última modificación realicé, ¿no? Todo esto lo puedo, digamos, poner también, incluso si estáis haciendo un documento, gestionando a lo mejor una carpeta y queréis un resumen diario, un resumen semanal también de lo que se ha producido en ese lugar, pues también lo podemos marcar aquí, ¿vale? Entonces esta opción sería un poquito el tema de modificar lo que decíamos, o por lo menos que me alerte, ¿no? Y yo estar un poco informado de eso. Aquí avisarme y luego administrar mis alertas. Si queréis modificar alguna porque ya nos interesa, una vez que las hayamos creado, pues las podemos a lo mejor eliminar, ¿no? Imaginaros que estáis haciendo un proyecto y en un momento dado, sí es verdad que un documento, una carpeta, es importante hacer seguimiento y me va avisando, pero ya en el momento que ya está hecho eso, pues que ya deje de avisarme para no tener, digamos, pues esa información a través de correo electrónico de, oye, esta persona ha hecho modificaciones y demás, sino que también puedo gestionar las alertas desde ahí. Bueno, pues vamos a continuar un poquito con el tema del control de cambios, ¿no? Ese control de versiones, que esto es una de las cosas que también podemos hacer aquí con nuestros documentos y todo lo que tengamos ahí subido a nuestro SharePoint. Vamos a entender un poco que gracias a estar en la nube, gracias a estar, digamos, pues trabajando en estos documentos en SharePoint, podríamos modificar un poco a versiones anteriores y sobre todo si ha habido algún cambio y queremos volver a una versión en concreto, lo podríamos hacer y también, digamos, con ciertos permisos, o sea, ciertos cambios que han hecho ciertas personas, ¿no? Aquí vamos a ver quién ha hecho cada cambio, ¿no? Entonces, estos archivos podemos realizarlos en el documento, poder volver a la versión anterior y aquí lo podemos hacer desde dos opciones. Una opción podría ser estar en el documento, imaginaros, voy a irme aquí un momentito porque esta es la que he hecho cambios, me voy aquí y me voy aquí a la parte superior, donde aquí le voy a decir historial de versiones. Este historial de versiones me está diciendo quién ha hecho los cambios, ¿no? Y me daría aquí, digamos, una vista previa, ¿no? De cómo estaba el documento y en qué momento. Aquí puedo guardar una copia o puedo también, bueno, si quiero, en este caso, restaurar. Las últimas versiones, veis, me dice solo guardar una copia, pero en versiones que se han cambiado podría restaurarla. Esto hace que el documento vuelva a estar en este momento del tiempo con esos cambios que se han hecho. Y otra de las opciones que puedo hacer, aquí estáis viendo además que estoy viendo quién ha hecho, digamos, cada cambio, ¿no? Por eso, si no fuera la opción de poder solo compartir con personas aquí de la organización, pues no me aparecería su nombre. Los vínculos públicos que se pueden compartir cuando, pues eso, en temas de SharePoint y de OneDrive, que sí que permite la organización, ese vínculo público, digamos, no genera quién ha hecho ese cambio, porque esa persona puede entrar sin loguearse, ¿no? Por eso aquí en esta organización se está limitando a que si no es de la organización no puede hacer ni ver ni compartir ese vínculo con ella, ¿no? Aquí también en el mensajito este tenéis alguna opción de configuración, pero digamos que para ver este historial de versiones tenemos aquí esa información. Y la otra opción sería desde el documento, aquí poder pulsar y ver historial de versiones. Este historial de versiones me está diciendo todos los cambios que se han hecho, ¿vale? Entonces, a lo mejor desde aquí, ¿veis? Me está diciendo a lo mejor eliminar todas las versiones, más que nada porque a lo mejor no me interesa en un momento dado. Imaginaros que, por ejemplo, pues hemos estado trabajando varias personas en un documento, ha habido cambios, ha habido aquí modificaciones y demás, pero ya llega un momento en el que, pues bueno, ya hemos llegado a la conclusión final, al documento final, y entonces ya no queremos que se, digamos, guarden esas versiones, ¿veis? Entonces, hay ciertas, desde aquí puedo verla, puedo restaurarla también como veía en el otro lado, pero sobre todo desde aquí, pues a lo mejor puedo eliminar todas las versiones, ¿no? Y ya que se quede con la última, las versiones anteriores y demás, y según el número de veces que se haya modificado y guardado el documento, lo tengo aquí. Incluso, pues bueno, versiones que haya hecho cierta persona y demás, pues podría seleccionarla y ver exactamente pues los cambios que ha generado ese usuario, ¿no? También aquí me da la opción de ver pues el perfil de esa persona y demás, los documentos en los que ha participado o en los que a lo mejor tiene opción de modificar y demás, y entonces me da aquí una información. Esto lo digo sobre todo por si
el documento, si es verdad que está abierto a personas, a más personas a lo mejor de la organización y queréis saber exactamente pues su perfil y demás o a qué documentos tiene acceso o no, ¿no? Entonces, como vemos, como han sido pequeños cambios, no me ha variado mucho el tamaño, pero sí que desde aquí, pues bueno, podría aquí verlo, podría también, pues eso, ver un poco más de información, pero sobre todo desde aquí, en el historial de versiones, visto desde aquí, es donde pues a lo mejor las puedo eliminar porque ya no me valgan y dejar el documento, digamos, ya definitivo para que no haya, no sé, revisiones ni otros cambios que me puedan afectar al documento. Bien, pues estas opciones del tema de la revisión o el control aquí de las versiones. ¿Cómo podemos también? Esta era la opción de cómo suscribirnos, que aquí os lo dejo, y vamos a ir a lo que es el etiquetado y metadatos de documentos, porque estamos viendo que a lo mejor con el tema, digamos, de poder gestionar estos documentos que seguramente ya los hemos gestionado porque conocemos OneDrive, pero aquí esto es, digamos, lo potente que puede tener SharePoint, ¿no? SharePoint tiene la opción de etiquetar metadatos y sobre todo dar más información a los documentos. Al final es importante el etiquetado porque esas etiquetas o tags, ¿no?, que podemos utilizar para asignar a documentos, al final son datos que me permiten luego pues buscar con el buscador, localizarlo, incluso segmentar, incluso hacer pues luego posteriormente informes o hacer, no sé, automatismos, ¿no? Entonces aquí es donde hay que pensárselo muy bien a la hora, digamos, de gestionar los documentos y sobre todo de que esta gestión documental de estos archivos que vayamos a tener aquí guardados en las bibliotecas de SharePoint y en las listas también, porque hemos dicho que en este caso son similares, pues es donde le vamos a poder luego posteriormente sacar partido. Esto se puede luego, digamos, añadir, ¿no? Podemos ir luego añadiendo cosas y demás, pero si lo pensamos a lo mejor desde un principio, pues podríamos tenerlo todo muchísimo más claro, ¿no? Y sobre todo si tenemos un objetivo, ¿no?, de decir, vale, pues vamos a etiquetarlo de esta forma porque posteriormente queremos sacar informes sobre los documentos X, ¿no? Entonces vamos a ver un poco las opciones que tenemos aquí en el etiquetado. Dentro de una biblioteca y también dentro, por ejemplo, de una lista en SharePoint, podríamos tener esto que decíamos de agregar columna, ¿no? Entonces aquí en agregar columna, tanto para lo que son las carpetas como también todos estos documentos que tengamos dentro, pues podríamos agregar una columna, ¿no? ¿Qué conseguimos con esto? Pues vais a ver que hay distintos tipos de columnas, ¿no? Luego esto nos ayudará mucho al tema de los filtros y demás, no solamente por las columnas que me pone él por defecto, sino aquí es donde realmente voy a enriquecer mucho más mi SharePoint, ¿no? Y sobre todo utilizar SharePoint como gestor documental. Voy aquí a poneros lo que es el tema este de una lista. Esta es una lista que ahora veremos también, pero aquí también, pues bueno, que sepamos que podemos aquí añadir una columna nueva, ¿vale? Más que nada para que entendamos también que las listas tienen la opción de, digamos, añadir estas columnas que vamos a ver aquí con las bibliotecas, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es etiquetar la información, ponerles esos metadatos que nos interesan. Bien, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver las opciones que tenemos de columnas. Tenemos crear una columna, ¿veis? Aquí tengo un montón de formatos que ahora vamos a ir comentando, algunos, no todos, pero sí algunos que nos van a, o que tienen un poco de relevancia y sobre todo para utilizar algún truquillo que a veces hay que explicar alguna cosa. Y luego aquí, ¿veis? Tenéis todos los tipos de columna, que si desplegáis a lo mejor os vienen nuevos y adicionales. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el de texto, ¿no? Si yo quiero aquí poner una columna de texto, la selecciono y le digo aquí siguiente. En siguiente, ahora mismo estoy poniendo el nombre, digamos, a la columna y la descripción de lo que se tiene que poner o el dato y la información que se tiene que poner en esa columna, ¿vale? Entonces, imaginaros aquí, crear una columna y aquí le voy a poner, por ejemplo, pues eso, quién es el responsable, ¿no? Imaginaros que yo digo, pues mira, el responsable, quiero que haya un responsable por cada uno, digamos, o bien de las carpetas o de los documentos, porque va a llegar un momento en el que si hay algún problema con esa información, pues yo tengo que tener a alguien de referencia, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner, pues, persona
responsable de ese elemento. ¿Vale? Porque a lo mejor es eso, una información que se ha subido y que esa persona pues es la que a lo mejor es la que más lo controla, ¿no? Aquí puedo decirle una sola línea de texto o puedo elegir entre todas las opciones, digamos, de columna. Aquí, aunque yo lo haya elegido antes, pero aquí si veis que no es la que os cuadra, podéis elegir otro tipo de columna, ¿vale? Desde aquí también se puede elegir, en este caso como hemos elegido una sola línea de texto es la que me pone. Valor predeterminado, aquí incluso le podría poner un valor calculado, ponerle ahí algo predeterminado si no se completa o no se modifica. Y aquí en más opciones voy a ver el número de caracteres que tengo máximo para escribir. Claro, un campo, en este caso de texto, es un poco, digamos, hay que pensárselo bien, ¿no? Porque aquí, claro, imaginaros, si la información que ponemos aquí del responsable decimos, pues mira, recursos humanos, pues alguien puede escribir recursos humanos, ¿no? Todo, las dos palabras. Otra persona puede poner RRHH, ¿no? Entonces, luego a la hora de filtrar y sobre todo tratar los datos, va a ser a lo mejor un poco más cerrado que si yo a lo mejor cojo otro tipo de campo, pero a lo mejor necesitáis dejar este campo por algún lado, o porque a lo mejor necesitáis, no sé, un campo de observaciones, ¿no? Una columnita donde se pongan información sobre las observaciones de ese documento o de esa carpeta. Y luego dice, esta columna debe contener información, sí o no, si necesitáis que sí o sí se complete y aplicar valores únicos, si quiero, por el tema de que sean a lo mejor números enteros y demás, y agregar a todos los tipos de contenido. Esto, si lo desmarcáis, pues no será un campo que aparezca cada vez que subamos un nuevo tipo de contenido aquí, ¿vale? Validación de la columna, si quiero, también le puedo incluso, veis, poner una fórmula por si a lo mejor el tipo de dato que es, por ejemplo, un tipo texto, pero digamos que lo puede escribir la propia persona, pues a lo mejor le decís, pues mira, quiero que sea, pues eso, un correo electrónico, ¿no? Y resulta que, claro, tiene que tener formato de correo electrónico. Entonces yo aquí sí le tengo que poner que sea una fórmula para validar los datos. Si no me escribe el correo electrónico con el arroba y el punto tal, o que a lo mejor incluso lleve arroba carm.es, ¿no? Y lo de delante ya sí que me lo completa la persona por ella misma, pues si no le pongo esta, digamos, esta validación, alguien a lo mejor se puede confundir y no ponerme el correo completamente, o si yo ves un teléfono, decirle que sea un formato de alguna forma o, por ejemplo, que sea una fórmula que contenga esto, ¿vale? Aquí tenéis más información un poco sobre estos tipos de sintaxis a la hora de poder validar, digamos, los datos en una columna de este tipo, ¿no? Entonces, como veis, pues hay aquí un montón de fórmulas y que a lo mejor, oye, necesitáis que sea sobre una función de un dato mayor que, menor que, ¿no? Todo esto lo podemos poner aquí y si, por ejemplo, el usuario no lo hace correctamente, pues entonces le sale un mensajito que nosotros le ponemos aquí, por ejemplo, pues oye, si hemos puesto lo del correo electrónico, pues ponerle, por favor, incluya un correo electrónico válido, ¿vale? Entonces, aquí lo podemos poner simplemente poniéndole, pues, por favor, incluya un correo electrónico válido. Bien, entonces aquí incluso ya os digo que podemos poner ahí esa fórmula para que efectivamente valide el dato y lo tendríamos que buscar aquí. No sé exactamente cuál es el de este del correo electrónico. A ver, correo electrónico, a ver si por aquí rápido lo cojo. No, esta es ayuda general. Bueno, sería una función eso para validar el dato y que efectivamente pues todos los datos que se incluyan ahí pues sea un correo electrónico, ¿no? Entonces aquí persona responsable, como decíamos, que lo vamos a asociar al correo electrónico, una sola línea de texto, este formato de la columna y aquí simplemente estamos pues eso, poniendo una información, ¿veis? Aquí como lo acabo de crear, le he puesto además que es requerido y aquí esto todavía no lo había puesto, pues entonces no me lo pone, ¿no? Entonces aquí ya estos lo tendré aquí. Vamos a irnos aquí un momentito para que veamos la diferencia, ¿veis? Aquí ya tendría que poner ahí y agregar la columna porque no me lo está... No me la ha añadido dentro de esta carpetita, ¿no? Ah, sí, sí me la ha añadido, perdón.
esta, ¿veis? Ya lo tendré aquí, como sí que viene la información de, ahora lo vamos a completar, aparecería aquí. Estas, como las he incluido antes, pues veis, me está diciendo que requiere esta información porque es obligatoria. Yo se la he puesto como obligatoria. Vale, vamos a agregar otra columna. En este caso vamos a ver la diferencia entre texto y esta opción que tenemos aquí en agregar, ver todos los tipos de columna. Tendríamos también el tema de poder poner una columnita que fuera varias líneas de texto, ¿vale? La diferencia con varias líneas de texto a la que hemos comentado de texto sería sobre todo porque aquí va a tener la opción de poner información enriquecida, que se llama, ¿no? Un formato enriquecido, porque aquí vamos a poder, imaginaros, podemos poner, por ejemplo, que sea un enlace o información sobre el documento, ¿no? Información extra sobre el documento. Aquí, en esta descripción, podríamos poner, pues, incluye referencias e imágenes, porque una de las cosas que hace esto del texto enriquecido es que podríamos poner incluso imágenes, ¿no? Entonces, imaginaros que un documento que yo subo aquí, pues a lo mejor tengo un repositorio donde he cogido las imágenes, incluso le puedo poner aquí el logo para que la gente luego lo pueda tener de referencia y demás, pero esa información siempre tendría que estar haciendo referencia a un repositorio online, ¿vale? Entonces aquí selecciono, si quiero también estas opciones de desplegar más, pues esta columna debe contener información, si no la marco no me aparecerá ahí, pero vamos a decirle así, y permitir longitud limitada en bibliotecas, si le digo ahí que sí, si no aquí podría limitarlo y agregar a todos los tipos de contenido. Vale, le digo guardar y aquí veis igual, me está diciendo, oye, que te falta información de esta que has puesto ahora como obligatoria. La información, en este caso, ahora al añadir un dato, vais a ver, yo por ejemplo, si abro esta, al añadir esta información, podría también, digamos, ponerle una imagen, como decíamos, podría ponerle una URL y demás. Otro tipo de columna que podéis poner también, si queréis la imagen sola, también la podéis poner aquí. Pero otra que sí deberíamos hablar un poquillo de ella serían el número y la moneda. El número, digamos, y el de moneda son prácticamente iguales. ¿Por qué? Porque si yo selecciono esta de número, vais a ver que también me deja coger el tema de una referencia a dólares, a euros y demás, ¿no? Y la del campo, esta de la columna, en este caso tipo aquí moneda, ¿veis? Vais a ver que es prácticamente igual, lo único que no me pone ahí por la información ahí, digamos, extra, sino que me la pone aquí. Una cosilla que sí que sería interesante comentar de esto de los números, cuando es una columna de tipo número, sí sería a lo mejor interesante el tema de poder poner decimales o no y sobre todo el tema de poder decirle que ponga un número mínimo y un número máximo. Lo digo porque a veces con los números negativos, imaginaros que, no sé, vamos a ponerle aquí presupuesto, ¿vale? Y aquí vamos a decir, pues, coste de la creación de este contenido o de este elemento, ¿no? Vamos a calcular, imaginaros que necesitamos hacer esto. Tipo, aquí decimos que número, ya me lo ha cogido, símbolo entero si quiero, también puedo poner decimales, incluso lo puedo personalizar o ponerle aquí el símbolo del euro, ¿no? Y luego aquí número de decimales, si quiero automático, o también podría ser, pues mira, le digo que máximo 2 decimales. Valor predeterminado, si no pongo nada, pues a lo mejor que sea, no sé, no voy a poner valor predeterminado porque no sabría calcularlo, digo de poner un número mínimo. Y luego el número mínimo sí que deberíamos poner mínimo 1. Mínimo 1 porque no creo que nada cueste menos en este caso de 1 euro. Y si queréis también poner un valor máximo, más que nada, para que si a lo mejor en ese campo estamos diciendo que no va a haber, no se van a poder a lo mejor poner elementos que valgan más o que tengan un coste de un cierto número, pues lo podemos poner aquí. Pero más que nada para cuando alguien a lo mejor se confunda, ¿no? O, por ejemplo, ponga números negativos, que no ponga números negativos, porque entonces luego a lo mejor a la hora de automatizar cosas nos descuadra un poco el tema o no funciona. Entonces aquí, valor máximo permitido, pues vamos a ponerle 1200. Imaginaos que no vamos a
a utilizar o no vamos a poder plantearnos ningún contenido que sea más de 1200. ¿Vale? Le doy a guardar y ya lo tengo. Entonces tengo esta, luego el sí o no, que esta columnita vais a ver, digamos que simplemente de escoger con un tic, ¿no? Que me va a aparecer como una columna de decir, pues mira, finalizado, imaginaros, o presupuesto enviado, y le digo sí o no, valor predeterminado sí, si no queréis el otro, pues no. Y luego aquí en más opciones, pues esta columna debe contener información, le digo que sí, y aquí guardamos. Es un valor que sí requiere. En la otra, como no se lo he puesto, no me pone esa información. Otra columnita que podemos ver, esta muy interesante de usuarios. Aquí podríamos usar los nombres de personas o grupos de la organización y sobre todo aquí vamos a ver una cosa interesante para el tema de si quiero filtrar, por ejemplo, por temas de fechas o por temas a lo mejor de cosas asociadas a ese usuario, ¿no? Entonces vamos a poner aquí usuario, personas o grupo, que esta es el tipo de columna, y permitir también la selección de grupos, ¿no? Si yo quiero permitirlo o si permitir ahí la sección múltiple de varios usuarios. Debe contener información. Aquí vamos a poner eso, el usuario, vamos a poner aquí no responsable, pero sí vamos a poner, por ejemplo, usuario gestor, que es un poco diferente al otro que hemos puesto. Esta columna debe contener información, le digo que sí, y si quiero ahí cambiar y seleccionar el tema múltiples por si quiero coger dos usuarios, ¿no? Como va a ser un usuario gestor, yo solamente voy a poner a uno, pero se podría marcar esta casilla para que se pudieran escoger a dos personas. Como voy a poder permitir grupos, y ahí a lo mejor incluso se puede poner la información para personas que formen parte de ese grupo, ¿no? La fecha y la hora también, que podría ser una opción interesante, una fecha y hora a lo mejor de finalización, de fin. Y la otra, la de opción, que esta podría ser, por ejemplo, el tema, a ver si la veo aquí en opción, que sería esta, fecha y hora, a ver que no la encuentro. A ver, agregar un tipo de, perdón, esta es ver todos los tipos, a ver si me aparece aquí, porque quería yo esta de opción, varias líneas de texto, ¿no? Esta, elección, es que la he llamado opción, pero es elección. Y aquí elegir un conjunto de opciones. Esta me parece muy útil porque visualmente también podemos ver, pues eso, cómo va la cosa y sobre todo, pues bueno, depende un poco lo que pongamos aquí. Imaginaros que aquí pues no sé, voy a poner información, que en esta columna venga información de si es algo nuevo, ¿vale? Imaginaros que yo aquí es una información nueva y es la primera vez que la creamos, ¿no? Y aquí puedo poner la descripción de esa columnita. Aquí puedo decirle, pues nuevo o actual, ¿no? Es que esta no me ha convencido del todo. En esta, crear una columna, podría, por ejemplo, aquí poner, pues eso, en proceso, ¿no? O, ¿cómo se dice? Según vaya aquí ya es que se vaya haciendo el documento, imaginaros que eso podría ser, pues eso, una que sea finalizado o definitivo, definitivo o requiere cambios, ¿vale? Voy a ponerlo así para yo saber lo que es. Y aquí a lo mejor yo digo, pues mira, opción 1 que sea borrador, ¿no? Opción 2 que sea en revisión. En revisión y otro que sea, por ejemplo, versión definitiva, ¿no? Y cambio un poquito con esta opción, definitiva, ¿vale? Aquí podéis cambiarle los colores también, agregar más opciones y demás, lo voy a dejar así. Y aquí, veis, dice, se puede agregar valores manualmente si queréis o simplemente que pueda la gente aquí escribir. Valor predeterminado, en este caso ninguno, o le podéis decir que, bueno, que mínimo, cuando lo subamos, pues que sea borrador. Aquí tenemos más opciones por si quiero, pues eso, poner botones, un menú desplegable o directamente si son poquitas opciones que la gente lo pueda marcar. Le digo aquí validación de la columna también, incluso si quiero, por ejemplo, aquí validar un tipo como veíamos antes con el tema de las fórmulas. Le voy a dar a guardar y ya tendría un poquito estas columnas. Y una última que sí me gustaría aquí comentar es aquí esta de búsqueda, ¿vale? Esta columna de búsqueda es pues una columna bastante importante, sobre todo a la hora
de si queremos coger referencias de otros lados, ¿no? Una columna, por ejemplo, aquí de tipo lista o tipo búsqueda, en realidad lo que hace es que busca información en una lista. Entonces, imaginaros que ponemos aquí el tema de una columnita que también incluye la información de una lista que tenemos también en nuestro sitio de SharePoint. ¿Qué haría esto? Cogería información de la lista que ya tenemos en nuestro sitio de PowerPoint, de SharePoint, y entonces nos haría referencia a una columna en concreto o a un dato en concreto de esa lista. Esto lo podemos aquí poner y aquí le decimos siguiente, lo mismo, aquí pues lista de documentación. Y nos va a hacer referencia a una búsqueda de, digamos, estas listas que nosotros tenemos. ¿Veis? Ahora mismo me está diciendo las listas que yo tengo aquí en el sitio. Creo que es esta es la que creamos el otro día, la lista de seguimientos de problemas, y también, pues bueno, puedo seleccionar una columna de la lista esta que hemos dicho que es de origen, ¿no? Entonces yo le digo, pues mira, aquí modificado, creado, la versión que es. Vamos a poner el de la versión. Le doy a guardar y entonces lo que hará esto es que cuando se incluya aquí un nuevo elemento, me va a coger información también en esa columnita que he puesto yo de búsqueda de una lista, ¿no? Y de un lugar de la lista a la que hace referencia. Bueno, una vez que ya tengamos esta estructura de las columnas, esto también, bueno, si lo queréis ocultar más que nada para que no salgan todas, pero sí esté la opción de completarlo, le doy aquí a nuevo y aquí en nuevo pues podría agregar un nuevo documento o podría también verlo aquí por cuadrícula si lo preferís. A mí esta opción me gusta bastante de verlo aquí por cuadrícula y entonces aquí podría tanto que ya le he dicho lo de la información para que lo vaya completando, ¿vale? Aquí también podría configurar las columnas y demás, pero sobre todo para, pues eso, ir, digamos, incluyendo la información, ¿no? Voy a poner otra vez esta opción, salir de la vista de cuadrícula, y aquí lo que decíamos, ¿no? Puedo darle aquí a nuevo o cargar uno, ¿no? Y yo digo, pues mira, un documento de Word. Voy a poner y aquí ya, pues podría crearlo o lo podría guardar. La otra opción, el tema, por ejemplo, de cargar un documento, ¿no? Si puedo aquí cargar un archivo y ese archivo al que hace aquí referencia, pues ya me va a dar la posibilidad, por ejemplo, de incluir esos metadatos. Esta es la del 2, creo que estará la que teníamos aquí, ¿vale? Y entonces aquí, pues bueno, me está diciendo, perdón, que esta es, voy a cargar uno nuevo que lo tenía ya cargado de aquí. Voy a cargar vale. Y entonces aquí pues me dice, oye, propiedades, faltan esta información. Me voy aquí a editar, me abre esta, digamos, esta ventana donde yo aquí voy poniéndole toda esa información, digamos, que le he requerido para las columnas, ¿veis? Entonces aquí introducir el responsable, aquí voy a poner, a ver si me lo coge desde aquí, si no, IS M57, a ver, pero yo le he dicho que fuera, por ejemplo, lo del tema del correo electrónico, ¿no? Carm.es, ¿vale? Aquí, información extra sobre el documento si quiero, el presupuesto, que hemos dicho que necesitábamos definirlo, vamos a poner un 100, presupuesto enviado, si sí o si no, como me lo ponía por defecto, pero si no, yo aquí podría modificarlo, también en la columnita, y aquí el usuario gestor, que bueno, que podría ser esta información. Información, pues este campo incluye referencias a imágenes, imaginaros que no sé, que me había ido aquí a la Wikipedia, etiquetas o metadatos. Estoy haciendo, pues eso, imaginaros una información que yo puedo coger aquí, puedo ampliar y entonces, pues bueno, imaginaros esto de aquí que le quiero hacer referencia en ese documento, me voy aquí y se lo pego, ¿vale? Entonces esta información la podría poner aquí para que no se quedara en blanco y luego definimos aquí, pues mira, es todavía un borrador, la lista de documentación también aquí lo podría poner y podría ya guardar la información. Todos estos, sí que el usuario gestor me lo vuelve a pedir, así que le voy a decir que es el mismo. Lo completo y aquí ya, digamos que si tengo todos esos datos completados, esta no, me está diciendo este campo no puede incluir más de 255, que le he copiado ahí mucha información.
por el límite ese que veíamos antes que tenía. Muy bien, pues ya lo tengo aquí y claro, de esta forma, sobre todo por el tema, ¿veis?, de gestionar un poco esta información, lo tendría. Los que no son campos obligatorios me los va a dejar poner en blanco, pero si no, o no completarlos, pero los que son obligatorios ya aquí me va a decir, oye, completa esta información porque no lo has hecho. Entonces, aquí pues directamente podría modificarla y podría sobre todo poner esa información que me requiere. Al subir un nuevo documento, al subir un nuevo archivo o a lo mejor poner una información nueva en la biblioteca, pues lo interesante sería completar todos estos, digamos, metadatos que hemos decidido un poco que los quiero aquí incluir, ¿vale? Entonces, ¿veis? Ahí tengo esa información, además estoy viendo aquí, pues mira, faltan metadatos y desde aquí, pues bueno, podría modificarlo y sobre todo podría incluir esos metadatos, ¿vale? Más que nada para poder, pues eso, que toda la información, ¿veis? Aquí voy incluyendo de forma rápida, doble clic, me abre esta ventanita y desde aquí voy incluyendo esos datos. Así, todos los archivos, todos los documentos, pueden ser imágenes, todo lo que queráis aquí documentar dentro de nuestra biblioteca, pues podríamos ponerle, digamos, una referencia. La búsqueda, que es un poco la que hace referencia a otra lista y demás, lo veremos con el tema de las automatizaciones, pero claro, fijaros el potencial que puede tener esto para que en un documento no solamente venga la información del documento, de la fecha de modificación y demás, sino que le podamos incluir muchos más metadatos, podamos hacer luego automatizaciones y demás, ¿no? A lo mejor necesitamos que nos lo apruebe alguien y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar alguna de las listas que tiene en este caso SharePoint, ¿no? Aquí, en listas, cuando yo me voy aquí a inicio y me voy a listas, nuevo elemento lista, una de las opciones que tengo de plantillas, ¿veis? Son unas que como que se repiten. Estas serían un poco las plantillitas que me permiten hacer esto. Entonces, ¿veis ahí que pone solicitudes de viaje con aprobaciones o esta de programador de contenido en aprobaciones? Entonces, solicitudes de viaje, esta es así sin nada y luego aquí, pues bueno, si necesitamos aquí que sí, que alguien a lo mejor nos apruebe un viaje o aquí que se programe o se aprueba un contenido, ¿no? Entonces aquí esta sí me permitiría hacer esto que vamos a comentar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, programador de contenido o contenidos con aprobaciones, vamos a poner, que es esta lista, ¿no? Hablábamos a lo mejor de tener una biblioteca y luego las listas que me van a permitir también pues tener cierta conexión. Aquí, pues bueno, vamos a poner aquí validación de contenidos. Validación de contenidos. Vale, si quiero aquí también ponerla, sino que se quede oculta, no hace falta a lo mejor que la gente que tenga acceso al sitio lo pueda ver, sino que a lo mejor directamente nos lo permite. Usamos esta plantillita, yo le voy a decir que no me lo ponga ahí, sino que, bueno, yo ya la tengo, a ver, no, a ver, que no sé qué he hecho. Ah, la lista ya existe, sí, porque como me he ido para atrás, espera, contenido con aprobaciones. Vale, y aquí puedo eso, poner la descripción de la lista y aquí decirle que no me la ponga en la barra, digamos, esta de navegación. Le doy a crear y aquí esta lista, digamos, con aprobaciones, lo que me permite es que yo aquí le podría decir a lo mejor el estado, le podría decir también, por ejemplo, pues eso, el tema de si necesita aprobación o no. ¿Veis? Aquí el nuevo elemento, introduzco y el estado de publicación y demás, el tipo de contenido, la imagen, el vínculo. Y aquí tengo una opción para poner las personas. El estado de publicación, pues eso, si está planeado, aprobado o si a lo mejor el borrador necesita aprobación, ¿no? El proyecto tal y aquí es donde yo podría, digamos, pues seleccionar esto de decirle a lo mejor a qué personas podría asignarle que sí que me lo apruebe, ¿vale? Entonces esta opción que yo creo muy útil más que nada para poder decirle a alguien que eso, que necesitamos el tema de la aprobación y hasta que no tengamos esa aprobación, pues que ese documento no se pueda, digamos, pues eso, validar, nos permite hacerlo todo desde aquí, ¿vale?
Entonces aquí en la solicitud de aprobación tendríamos la opción de, pues eso, aprobadores, que lo tengo por aquí en una pantallita para poneroslo y así os lo comento cómo se vería, ¿vale? Esta sería esa solicitud de aprobación, ¿no? Si los aprobadores sí les hemos dicho que en esa lista sí vamos a poner esto de los aprobadores, pues yo podría poner a esas personas que sí van a solicitar o que les va a llegar una solicitud de aprobación, ¿no? Y así las dos personas cuando ya lo hayan aprobado, ese documento pasará a lo mejor de la opción de borradores a aprobado. Bien, entonces esta ya sería la última. Bueno, me voy por aquí, que ya, como siempre, se me va ahí el tiempecillo y vamos a ver un momento alguna pregunta que me habéis hecho por aquí, ¿vale? ¿Cómo se puede copiar y pegar? Me dicen por aquí un archivo de una carpeta a otra que he creado en SharePoint. Pues aquí, Marcelo, directamente te puedes ir a SharePoint si quieres y aquí, pues nada, te vas a tu SharePoint, a ver si consigo ir a una de estas opciones directamente. Si estoy en SharePoint, pues puedo, depende también la carpeta como tenga el permiso. Pero si no, te vas aquí a documentos y desde aquí podríamos copiarla también. Archivo, en este caso, a lo mejor copiarla. Si no quieres que se modifiquen cosas, pues sería mover, como hemos comentado. Y si quisieras simplemente copiarla para que se cree una copia de toda esa carpeta en otro lado, pues la puedes, en este caso, decirle copiara. Pero lo que decíamos al final, como en los documentos, si yo aquí la muevo, se mueve ese documento entero. Si lo copio, hago una copia, entonces ahí será ya un documento nuevo. Habrá como dos documentos, pero si cambio uno, no, el otro no se cambia. Así que sí que hay que pensar un poquito si queremos, digamos, moverlo o queremos solamente copiarlo, ¿no? A ver, para poder crear carpetas, documentos tal, debemos pedir, dice, debemos pedir primero permiso para crear nuestro sitio, eso es, ¿vale? Aquí os dejábamos al principio el tema de la opción de solicitar ese sitio de SharePoint, ¿no? Si no lo podéis hacer directamente vosotros, sino que tiene que ser el jefe de sección, pues tendría que solicitarlo a través de ese formulario que hemos comentado al principio, ¿vale? Os dejo ahí en la primera hojita esta del PowerPoint, os dejo ahí la información. Vale, vale, me dice aquí Joaquín que no tiene permiso a esas opciones de biblioteca. Es lo que comentábamos, ¿no? Depende un poco, pues, cómo esté configurado el sitio y sobre todo los permisos que tengamos, si somos administradores o solamente somos, pues eso, usuarios que podemos ver la información y demás del sitio, pues no nos aparecerá esta opción, pero si necesitas algún, digamos, algún cambio o algún tipo de gestión, como sabes quién es la referencia del administrador del sitio, a lo mejor lo puedes comentar con él, ¿vale? Pero sí es verdad que hay ciertas opciones de acceso que el administrador es el único que puede acceder, ¿vale? ¿Cómo podemos especificar la etiqueta a aplicar? Me decía por aquí Ángel, pues depende, como veíamos aquí en los tipos de etiquetas, cuál es la que queremos poner ahí en la columna, ¿no? Y esto, como decíamos, tenéis aquí un montón de posibilidades, nosotros hemos comentado alguna y sobre todo, pues bueno, el tema de poder poner información relevante, ¿no? Imaginaros esta, por ejemplo, del usuario, a ver si veo por aquí información, usuario gestor, ¿no? Si yo esta información aquí del usuario gestor, a ver si lo veo, aquí puedo poner el tema de un correo electrónico, luego puedo filtrar incluso para que me diga el tema de las asignaciones y demás y bueno, me permite eso, poner mucha información asociada a lo que es el documento o asociado, digamos, al elemento de mi biblioteca, ¿no? Entonces, creo que te referías, porque yo creo que era una preguntilla ahí de hace, de al principio, ¿no? Cuando no habíamos visto todavía este tema de los documentos. O sea, de las columnas donde podríamos poner estas etiquetas, ¿no? Me dice por aquí María, ¿se puede compartir información o crear un grupo SharePoint con trabajadores de Educarm o solo pueden ser de CARM? Pues esta preguntilla, si quieres, María José, la podemos preguntar directamente porque no te sabría decir exactamente, ¿vale? Pero lo podemos preguntar.
Vale, me dice Ascensión, si un grupo es público a toda la organización, ¿esta restricción sería aplicable o debe ser privado? Pues depende del sitio y depende cómo lo haya puesto el administrador. Bien, entonces puedes ponerle ciertas carpetas que sean, como hemos visto, digamos, accesibles, o a esa información sí que puedan acceder personas de otro grupo o personas de toda la organización, incluso los documentos, ¿no? Si no le pones nada, hereda digamos, pues esos permisos generales del propio sitio de SharePoint, y si no, le puedes especificar pues en esa carpeta en concreto o en ese documento en concreto, ¿no? Pensemos que a lo mejor una biblioteca de un sitio de SharePoint pues tiene muchas carpetas, pero hay ciertas carpetas que sí que le podemos dar acceso a lo mejor a más personas de las que forman parte aquí del equipo, ¿no? Me dice aquí Beatriz, el tema de volver a ver las estas, pues mira Beatriz, si quieres escríbenos ahí a info@increíbletraining.es, que es donde te viene la información esta de el acceso a las sesiones, y te enviamos ahí directamente el acceso, vamos, el acceso, que si es la primera vez que entras aquí en el mensaje de notificaciones, de novedades, te habrá llegado eso, una copia de ese mensaje del foro diciéndote cuál es tu usuario y cuál es tu contraseña, ¿vale? Me dice Marcelo, ¿no te aparece la opción de copiar o mover? Pues tendríamos que verlo. A lo mejor por el tema de los permisos de la carpeta o de los archivos que estás intentando copiar o mover no aparecen, ¿vale? Vale. Ay, las opciones están en inglés. Pues mira a ver si puedes, Marcelo, desde aquí, desde tu usuario, en ver cuenta, porque esto es una cosa de la configuración a lo mejor, y aquí puedes cambiar el tema de lo del idioma. Bien, aquí hay una opción, creo que es información general. Aquí creo que hay una opción para cambiar esto que hablábamos del tema del idioma. No sé exactamente, aquí creo que personalice los datos, aquí, ¿vale? Mira a ver si esto a lo mejor lo tienes en otro idioma para cambiarlo, pero tiene que ser desde el usuario, porque eso tiene pinta, por lo que me dices, de que te lo está poniendo todo en inglés, ¿no? Y Susana, voy a hacer esta pregunta del tema de si hay un SharePoint de pruebas para que accedáis, si no ya decimos esa opción de poder, en este caso, pues solicitarlo. Bien. Vale, y lo mismo, si tenéis alguna cosa que yo he visto, pues a lo mejor puede ser por el tema de permisos. Yo en este caso sí que tengo el rol de administrador de este sitio, y entonces por eso a lo mejor alguna cosa extra me aparece y no aparece a otras personas que simplemente son o que tienen acceso al sitio, pero con ciertas limitaciones, ¿vale? Bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. Ahí espero que hayamos entendido, y ojalá pudiera pasar ahí otra vez el sondeo de la primera y saliera un 100%, porque al final el tema de la gestión de datos es tan importante, el tema de los metadatos, la información que le pongamos. Fijaros la cantidad de cosas y de información que podemos asociar tanto al tema de los documentos, archivos, todos esos elementos que subamos, por ejemplo, a las bibliotecas y a estos gestores de documentación, que es para lo que vamos a utilizar SharePoint. Vamos a pasar a lo mejor de esa unidad de red, esa T que conocéis, a SharePoint, ¿no? Pues que lo hagamos de una forma que luego nos sirva para tanto automatizaciones como encontrar la información de forma rápida, hacer filtros, hacer luego de una forma pues mucho más rápida informes y demás. Bueno, pues nos vemos en este caso el jueves, que tengáis una estupenda semana y vamos aquí practicando. Muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Hasta luego.